Winston, vamos a arrancar, okay? Okay, I will let you know when we are there. It's 8:30 right now. We are about to start our program. Yes, we are right here. All right, thank you for joining us tonight. We are here. We are so honored to have here Dr. Philemon ZACHARIOU. He is with us tonight, to share with us some of important issues going on with Greek pronunciation. Buenas noches, tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Philemon ZACHARIOU. Él me dijo que no le llamara doctor ni nada, pero a mí me gusta ser respetuoso en ese punto, su trayectoria, respetuoso y todo lo demás. So, Dr. ZACHARIOU, welcome to our YouTube channel, and welcome to our academy, Greek Academy that we have here. There are people that are still joining us, but we are live right now. You can start whenever. Thank you. We feel so honored to have you tonight. And they were making some comments. They are saying that Greek is so hard, so difficult, but I love Pastor Medina's passion to teach us, and also even when it gives me headaches or something, I love it, I like it, and I'm here just to continue to learn. That's the comment of some of them here. And well, we are so honored to have you, brother. Thank you so much. Let me mute all of them, and then I will give you the word so you can start talking. So, all right. Okay. Bueno, bienvenidos muchachos. Estamos muy contentos de tener al doctor ZACHARIOU. Él me ha dicho que no lo llame doctor. Sin embargo, por ser respetuoso, hacemos eso. Hay un micrófono que se oye muy pésimo. Whiskari, puede ser tu computador. Ok. So, ok. Estamos en vivo ahora. So, go ahead, Dr. Philemon ZACHARIOU. Who is Dr. Philemon ZACHARIOU? I know that you are from Greece and you went to England to study, and you came from England, from Greece after you finished your high school, and then you went to England and you joined to the United States and started teaching English here and Greek, and you have written some books that I have here. You can see here, he's the author of those awesome books here. The first one is Historical Evidence of Authentic Sounds, Evidencias Históricas de Sonidos Auténticos del Griego Bíblico. Then he wrote Reading and Pronouncing Biblical Greek Volume 2, Orthography and Phonetics Workbook. That is awesome. Este es un libro de lectura fluida y de fonética del griego bíblico, como es la fonética y la pronunciación. Y este es el último que ha escrito de gramática esencial, los fundamentos gramaticales, y este es su tercer libro, entre muchos otros materiales que he escrito didácticos. So welcome, Dr. ZACHARIOU. We feel so honored to have you here. Bienvenido, muchas gracias por tenernos aquí. Aquí están los libros que él ha escrito, su trayectoria. Él es nativo griego, estuvo en Grecia hasta que sacó su bachillerato, se fue a Inglaterra a estudiar y luego se fue a los Estados Unidos a enseñar inglés y a enseñar también griego, y desde ese momento ha estado en esto, y estos son los libros que ha escrito. Bienvenido. So let me give you the word. Go ahead. Sorry, Dr. ZACHARIOU. You need to unmute your mic. Sorry. Unmute. How is that now? Can you hear me? Yes, go ahead. We can hear. Good. Pastor Medina, it's my pleasure, and I feel fortunate to have met you online and to be able to share this evening with you and your group. It's an immense blessing. Sí, él dice, Pastor. And did you want to translate and interpret? Yes. Dice Pastor Medina, para mí es un placer haberte conocido en línea y por supuesto que estoy muy contento de unirme con ustedes esta noche y estar con tu grupo. Right. I think we will be in touch from now on, and I would like to be of any kind of help, like you've helped me with technical things today. I can learn a lot from you. And I'm very pleased that you're a pastor and you have a group of students who follow your teaching.
Sí, estoy muy contento de que nos hayamos conocido y aparte de eso, creo que vamos a estar conectados de ahora en adelante. Creo que podemos aprender del uno al otro. Tú me vas a enseñar muchas cosas de tecnología como lo has hecho esta noche. Y adicionalmente, creo que como eres pastor y tienes muchas personas a tu cargo, bueno, ellos siguen tus enseñanzas y eso es muy provechoso. Like you said, I come from Greece. I went to England at the age of 19, and I knew no English at all at the age of 19. So be of courage. You can learn anything you want. You're young enough, smart. You can learn Greek. You can learn English. You can learn whatever you want. So thank God for the brain he gave us. We're able to do all that. Sí, bueno, me alegro mucho de que hayas mencionado que yo me vine de Inglaterra cuando terminé mi bachillerato y me fui a Inglaterra y bueno, a propósito, yo no sabía en lo absoluto nada del inglés, pero gracias a Dios que ahora, o sea, lo he aprendido, o sea, que sí se puede aprender y somos afortunados por eso. The irony of things is that I knew no English at the age of 19, and 10 years later, I was teaching English here in the States. Sí, yo no sabía nada hacia el final de los años 1900. Sin embargo, aunque yo no sabía nada de inglés, 10 años después, yo estaba enseñando inglés en los Estados Unidos de América. So then, to make the long story short, I studied linguistics and theology, and here I am retired and able to devote my time to the things that I like to pursue. Quiero decirles que mi carrera está basada en la lingüística. Hice mi carrera en lingüística del texto griego y también estudié teología y luego he estado enseñando y al final me jubilé o me retiré, ya estoy retirado y en este tiempo que tengo libre me he dedicado justamente a hacer las cosas que he perseguido hacer siempre, o sea, que me gusta hacer. I have taught English and Greek for many, many years. So I love sharing what I've been teaching and putting them in the form of a book and sharing that experience with students. Yo he estado enseñando griego por mucho tiempo y he decidido poner mi conocimiento de una forma escrita en estos libros que tengo escritos para compartirlos con las personas que se interesen en este importante idioma. Okay, and with that as an introduction, let's go on. I have some visual aids prepared for you. There's a lot of detail, but I will be repetitious. And maybe we'll have a second session coming up sometime in the future to pick up where we left off. Bueno, quiero decirles que hay muchísimas cosas que compartir con ustedes. Es bastante extenso este contenido. Sin embargo, voy a ser bastante reiterativo, repetitivo en lo que voy diciendo y espero que ustedes puedan sacar provecho de esto que vamos a compartir. Can you see what I have over here? Is it readable? Because what I see on the screen is very tiny. Sí, pueden ustedes ver lo que yo tengo ahora aquí en la pantalla. No sé si ustedes logran verlo porque por ahora desde mi perspectiva lo veo como muy pequeño. ¿Ustedes pueden ver lo que tengo aquí a la mano? Yes, yes. You can Yes. read. Yes, Thank we you. can. Yes, sí, pastor. Sí. Beautiful, beautiful. Okay, Dr. ZACHARIOU, Yes. sorry for disrupting you. We have here some students who want to show off in some ways about what they have learned, because you know that all seminaries, churches or institutes or universities, they use the Erasmian pronunciation. Yeah. I adopted your system when you taught me through your books and and I have to say this, and I remember that when I purchased your material, I was unable to play the audios because my device, my radio player didn't work, and you were so nice to share it with me via email. I don't know, you remember that, but that's how I learned how to pronounce the reading and the fluency of Greek, and I have taught that to them, and they want to share with you some text or verses to start off. Good. Okay. Good. Let's go. Okay. Estaba diciéndole al doctor que cuando yo comencé el curso de lectura fluida con él,
y compré su material, yo no tenía un aparato para reproducir los audios, porque parece que estaban en MP3 o en WAV, un formato extraño. Entonces yo le escribí a él y él fue muy agradable conmigo en el sentido que dice, no te preocupes, yo te voy a mandar esos audios por correo, que es bastante riesgoso compartir información así. Él compartió todos sus CDs por correo electrónico para que yo pudiera tener acceso a la pronunciación, porque sus libros van acompañados con un CD. Eso me pareció muy, muy bondadoso de su parte. Y le estoy diciendo que aquí tenemos unos alumnos que quieren dar una muestra de lo que han venido aprendiendo de los textos siguiendo nuestro sistema que hemos aprendido del Dr. ZACHARIOU. Así que vamos a comenzar con Edwin Bravo. Go ahead, Edwin. ¿Qué versículo vas a compartir con nosotros? Sería Efesios 1, capítulo 1, versículo 1 hasta el verso 3, pastor. He will share Ephesians 1, 1 to 3 in Greek. Go ahead. You decide if you flunk him, okay? If you want to give him a 0, it's okay, Dr. ZACHARIOU. Si le quiere dar un 0, adelante. Go ahead. Ok. Paulos, apóstolos, Cristo y su días selimatos, seu, tisagis, tisusin, harisimin, keirini, aposeu, patros, imon. A ver, perdí ahí. Okay, my daughter with Carrie can help you. Go ahead with Carrie. Pablos, apóstolos, Christou, Iisus, Diatelimatos, Teu, Isagis, Tit Usin, en Efesos, que pistis en Cristo Iisus. Excellent. Excellent. It sounds so clear. Like I told you, Spanish phonology is very much like Easier. Greek. Yes. And you sound very clear. Very nice. Él dice que sonaron bastante claros, entendibles, y que él siempre ha dicho que las personas que hablan español se les hace muy fácil pronunciar el griego porque son muy similares. Yeah. A ver, we have here also, let me see, por ahí teníamos a nuestro hermano Billy González. This is a very special guy. This guy belongs to a tribe in Argentina. His language is not actually Spanish, but he understands Spanish very well, but he enrolled in our school as well, and he's able to pronounce some text in a fluent way. So he will do it. Go ahead, Billy. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. Adelante, Billy. Voy a decir el texto de Romanos 5:8. En griego dice. He will say Romans 5:8. Please don't give him a 0, please. Empiezo. Adelante, adelante. ¿Empiezo? Συνίστησιν δε την εαυτού αγάπης ανήσιμας ως Θεός, ότι έτι αμάρτωλον οντών ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Wonderful. When you put the accent on the accent mark that you see, that's very important. Yes. Where you stress, and you sound very clear. Sí, Take time, enunciate slowly, clearly. It's the beginning, and you're doing so well from the beginning. It's just amazing. Yes. I'm extremely pleased, and I'm not buttering you up. Dice que no los voy a raspar a ustedes porque ustedes han hecho muy buena pronunciación. Sigan, y veo cómo ustedes ponen el énfasis en los acentos, en la pronunciación y la entonación. There was someone who told me that wanted to say John 1:1 to 2. Who was that one? Hay uno que me dijo que iba a decir también Juan 1:1 al 2. A ver. José. Go ahead, José. Sí, adelante. Juan 1:1. En el primer logos que los simples concedieron que se usen los putos y los simples concedieron. Your voice is very low. Okay. His voice is very low. Se escucha muy bajita tu voz, José Robles. ¿Alguien más que quiera decirlo? Amigo Federico Godoy, you can unmute. All right, it's okay. Yeah, Voy con Juan 3:16, 17 y 18. John 3:16 to 17 and 18. Go ahead. Okay. Okay.
Utos gari gapisen o theoston cosmun. Ostetonion ton monogeni edoken. Inapaso pistevon isapton mia politial iechis oieonion. Ugapapestil en o theoston ioniston cosmun. Inacriniton cosmun. Alina Sophie o cosmun diaptu. O Beautiful. pistun isapton ucrineti. O mi pistuni di kekriti. Oti mi pepistu ken isto onomatu monogenis iu tu feu. Ioannis 3, δεκάξι, 17, 18. You sound like a Greek, my friend. Lo dijiste como que si fueses un griego, mi amigo. Con mucho respeto, con mucho respeto. Wonderful. Perdón, ahí la estamos llevando. Yes, When you get you create this, it's called intuition, some feeling for the language. When you Yes. hear yourself pronouncing it the normal way, and any Greek would understand you 100%. You're basing everything on a solid foundation. Sí, You're not. Yeah, go ahead. Sí, yo los felicito porque verdaderamente yo puedo asegurarles que la pronunciación que ustedes están siguiendo, cualquier griego puede entenderlo 100% ustedes. Es una pronunciación que está basada en una fundación, en un fundamento totalmente sólido. Así que los felicito. This is not artificial. It is not concocted. It is not passed on by a non-Greek person who learned Greek somewhere, I don't know, in Germany, in Sweden. It is genuine Greek sounds, and we will talk about it. Sí, esto no es artificial, muchachos. Verdaderamente tampoco es algo que podamos tomar a menos, y no es lo mismo. Ustedes están sonando tan claros que hasta suenan mejor que las personas que puedan estudiar griego en cualquier otra parte, ¿ok? Pastor, yo quiero participar a decirlo. Okay, someone wants to participate. The last one. Adelante, go ahead. Juan 1:1. Inargin inologos in prostonteon que feos inologos. Okay, and it's my turn. Energy inologos, keologos in prostontheon, que feos inologos. That was my text. Ese era mi texto. Go ahead. Utos in energy prostontheon. You know, Pastor Medina, you've done an excellent job, because it did not come to them from clear blue, out of the blue. It came through teaching, and I commend you for that. Winston, Pastor Medina, usted ha hecho verdaderamente un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo en instrucción, y eso es muy valioso. Siga haciendo eso, lo animo a que siga haciéndolo. Wonderful. We give you priority to you right now, so go ahead. Okay. I hope you can see what I have. This is a method that I would use in the classroom, but we have other ways of doing that now on Zoom. There's a way that I'm going to learn how to do that on the screen. But I hope you can see what I have over here. I will give you an overview of parts of this book, which was published a few months ago. Let me put it here, see if you can see that. Yes, we can see it. I just spotlight your video, and I think that we can see it on when I put it there, do you read it right, or is it backwards? No, yo puedo leer bien. I can read it well. It's normal, the way you read from left to right. Yes, I can see it well. Yes. The image I see on the screen is reversed. So, no, yes. Okay. So it says, reading and pronouncing Biblical Greek, historical pronunciation versus Erasmian. So it's in two parts. The first part shows the development of Biblical Greek, how it came to be, and what it became of it. And I'll show you some visual aids here in a moment to that effect. I'm sorry, you need to explain. Sí, bueno, lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, que en mi pantalla se me ve al contrario, se me ve al revés, pero gracias a Dios que ustedes lo pueden ver en forma normal. Este es un libro que se titula Leyendo y pronunciando el griego bíblico.
pronunciación histórica versus la pronunciación erasmiana. Viene prácticamente en dos partes. Primero, cómo se desarrolló el griego, y en la segunda parte muestro las evidencias para probar que la pronunciación del griego histórico no difiere de la actual. Y ahí tengo algunos libros que voy a compartir con ustedes que son tan antiguos como el griego histórico. And I might add to it, there are endorsements by top scholars in the field. I was told that 4 or 5 would be plenty, but I have 9 endorsements here to show you that there are people who are in agreement with what I present, and that this is the way to go from now on. Drop Erasmian and pick up the right pronunciation. Sí, yo tengo aquí una lista a tope en las primeras páginas de mi libro, y lo que tratamos de hacer prácticamente es enseñarle a las personas cuál es la pronunciación correcta del griego, y los queremos motivar a que se olviden y ya eliminen esa pronunciación erasmiana y vayan a la pronunciación correcta, que es la pronunciación histórica que coincide con el griego moderno. So let's go on and take a quick look at how we arrive at what I'm saying. Permítanme decirles cómo es que nosotros llegamos al punto de lo que yo estoy ahora diciendo. ¿Cómo llegamos aquí a esta conclusión? Here we have the historical sounds of Greek. The historical sounds of Greek are in classical Greek, we'll explain what that is, in biblical Greek, and in modern Greek. Ok, comencemos diciendo que lo que vamos a hablar, lo que nosotros hablamos aquí, o sea, lo que voy a enseñarles yo son los sonidos del griego histórico. Y cuando hablo de sonidos del griego histórico, me estoy refiriendo tanto al griego clásico como al griego bíblico, y aterrizamos con el griego moderno. For the prejudiced and the biased scholar, this sounds far-fetched. It's like my imagination, but it's based on historical evidence. Para algún académico del texto griego, por supuesto que esto va a sonar un poco absurdo y van a decir, bueno, esto es parte de tu propia imaginación. Pero yo quiero asegurarles que esto está basado en evidencias históricas. Let's start with classical. These are the classical Greek letters, 24 letters in the Greek alphabet. Permítanme comenzar con el griego clásico, y estas son las 24 letras del alfabeto del griego clásico. The same 24 letters are the letters of biblical Greek. Las mismas 24 letras del alfabeto del griego clásico son las mismas 24 letras del alfabeto del griego bíblico. So far we have a connection between classical Greek and biblical Greek, and we will see what the difference is, but the connection is the same shared alphabet. Así que lo que estamos viendo es una conexión innegable entre el griego clásico y el griego bíblico, y vamos a ver algunas diferencias, pero básicamente eso es lo que estamos viendo ahora. Everything was in capital letters from classical times down to close to the 8th, 9th century AD. Todo lo que ustedes están viendo aquí sobre el griego clásico, el alfabeto del griego clásico, que ustedes ven en letras mayúsculas, perduró más o menos como hasta el siglo 8 o 9. Okay. Right. Then about those centuries, 9th, 10th, 11th, 12th century, there developed the lowercase letters. Could you please repeat that, because I didn't get it? Yeah, around the 9th century AD, 10th, 11th century, because of new writing material, it was easier to write. They developed the lowercase letters. Okay, y a partir del siglo 9, 10, 11 en adelante, se comenzó a desarrollar toda la alfabetización del griego en letras minúsculas.
These are again 24 lowercase letters. Pero de todas maneras son 24 capital letters. De todas maneras son 24 letras en minúsculas y 24 letras en mayúsculas. The final S, sigma, is for only at the end of the words, but that is one and the same sound as the other sigma. Y la letra S, sigma, es justamente equivalente a la S en español, por supuesto, tengo que hacer esta adaptación. La tenemos ahí, que la utilizamos para los sonidos finales. But anyway, you look at it, we have 24 capital letters, 24 lowercase letters. Así que en resumen tenemos 24 letras, tanto mayúsculas como minúsculas. Do these three share something? Do these three have something in common already? They do, the alphabet, the same alphabet. Así que si queremos ver algo que esto tenga en común, y comenzamos con lo básico, el alfabeto. Tienen en común el alfabeto, 24 letras. So hold that one part of evidence, right? Okay. Así que mantengan eso como parte de la evidencia, ¿ok? Now, as we go on, I'm going to be using some names that you need to kind of become familiar with. But I know it's going to be fast, but still, it might help. Mientras vamos, yo voy a ir mostrándoles algún material y luego me voy a ir moviendo un poco rápido, pero yo sé que les va a ayudar. Hellenic. How do you say Hellenic in Spanish? Helenista o helénico. Hellenico. Good. Helénico. You don't pronounce the H. No, that's right. Good. This is Erasmian. Eso es erasmiano. Yes, that's right. We got that from it. Yep, it should be Hellenico. Debería ser helénico. 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 And for the language, which is in the feminine gender, you say Helleniki. Y para el género femenino tendríamos que decir heliniki. Good. So, but we'll use the English terms. No time to go off the subject. Okay. Hellenic means Greek. Griego, right? Así que helénico significa griego. This word came from 800 BC when some Greeks went to Italy. Así que esto comenzó más o menos unos, you say 400, 800? 800 BC, or unos 800 años antes de Cristo. And they were from a tribe Greci. Y fueron de una tribu llamada Grequiana. So in Latin it became Greci. Así que en latín vino a llamarse Greci. Instead of Hellenes. En lugar de helénicos. Yeah, instead of, this normal word. So helenistas. It came down to us into English now in this form instead of that form. Greek. Así que a nosotros nos vino en esta forma, en vez de helénico o helenista, pasó a llamarse, como lo conocemos hoy, griego. Neo-Hellenic. Lo neohelénico. New Hellenic. This is the same as modern Greek. Así que cuando decimos neohelénico, viene de neo, que significa nuevo, y helénico, nuevo griego, es equivalente a decir el griego moderno. Right. This is the official name of the Greek language today. Y este es el nombre oficial del griego oficial hoy día, moderno. Hellenistic. Hellenistic. This means the period 300 BC to AD 300. Helenístico es una frase para referirse al periodo de 300 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo. 600 years of Hellenism. Así que son 300 años antes y 300 años después de periodo helenísticos, helenización. That's the result. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, pero ahorita vamos a dejar que él avance. Al final pueden ir preparando las preguntas y al final las hacen. He says that if he can make any question, but I asked him to keep it for later. Oh, okay. Gracias. Okay. Okay, sí, yes. Sure.
Yeah, please. Actually, anytime, but that's a good way to go. Wait until later. Just jot it down so you don't forget. Ujú. Okay. This is the period as a result of Alexander the Great's conquest. Este es el periodo que tiene que ver con Alexander el Grande en las conquistas de él, sus conquistas como conquistador. Around the 2nd century BC, the Roman Empire took over the Hellenic world. Alrededor del año 200 de este periodo, el Imperio Romano tomó dominio del mundo helénico. So what was practically the Greek Hellenistic world became part of the Roman Empire. Así que el mundo helenista o helénico o helenístico pasó a ser parte del mundo del Imperio Romano. This word, how would you pronounce this? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? A ver, Edwin. KOINE. ¿No? That's Erasmian. Koine. Koine, yes. Erasmian. Koine. Kini. Kini. This alone is a big, long lesson, but we'll get to it. Así que nada más en esta palabra pudiéramos pasar una extensiva y larga lección, pero vamos a continuar. Kini. Kini. Kini, Not koine. no koine. I wrote it this way because it looks familiar to you now, but every time you see that, in my book, I spell it this way. So it's consistently the same spelling and the same sound, of course, kini. It means common tongue, common language. Sí, koine o kini, que yo lo he escrito también así en mi libro consistentemente, significa lengua o idioma común, lengua o lenguaje común. Common means the vernacular, the colloquial, the vernacular of everyday Greek. Así que lo común, con lo común queremos decir el lenguaje vernacular o vernáculo más bien, el común, el que es coloquial, el de todos los días. In the Hellenic world, in classical times, there was artistic, Greek, and vernacular. En los tiempos del griego clásico, había griego artístico y griego vernacular o vernáculo. Right. So you may know the names Sophocles, Tal vez ustedes han escuchado el nombre de Sófocles, Socrates, Sócrates, Plato, Platón, Aristotle, Aristóteles, and other authors wrote in high, polished, artistic Greek. y muchos otros filósofos y autores que escribieron en griego artístico, se le llamaba. Sí. The common people spoke the vernacular. Así que la gente común solamente escribían lo vernacular, lo vernáculo. But the sounds were the same. Pero los sonidos eran exactamente los mismos. So from Hellenic, we get the vernacular, the kini sounds coming into the Hellenistic Greek, Hellenistic period. Así que desde lo helénico, dividido en esas dos secciones que ya hemos visto, artístico y vernáculo, descendemos y llegamos al punto del periodo de la conquista en el que llegamos al koine o al kini. Kini did not have to jump over a big wall. Así que el kini no es que está saltándose por encima de una pared muy alta. Or rather, Hellenic did not have to stop existing and then you have a new Greek language forming. O en el periodo helénico se escribía o se pronunciaba o se decía algo de forma distinta a como se dice ahora en el periodo del kini.
The language continued from classical times down to Hellenistic times. Así que el griego continuó descendiendo o evolucionando desde lo helenístico o helénico hasta el periodo, que es el periodo clásico, hasta el periodo helenístico. So the river never stopped. It kept flowing. O sea, el río nunca se detuvo, continuó fluyendo. Now we go to the this part, which is it covers all the periods from classical to modern, historical Greek pronunciation. Así que vamos a llegar a cubrir esta partecita que se llama la pronunciación del griego histórico, que cubre prácticamente la evolución o el desarrollo del idioma en todos los periodos, desde el helénico, pasando por el helenístico hasta llegar al KOINE. We have evidence that the historical Greek sounds can be traced to Hellenic classical Greek times. They traversed down through the Hellenistic period, KOINE, and they came all the way down to modern Greek. Así que por pronunciación del griego moderno, queremos decir que se refiere al griego que se habló en el periodo del griego helénico clásico, pasando por el griego helenístico o neohelénico, perdón, helenístico, y desciende y llega hasta el KOINE, y a eso es lo que vamos a definir o llamar la pronunciación del griego histórico. Down here it says historical phonemic sounds, phonemic meaning sounds that make a difference in meaning. Así que historical phonemic sounds that can be traceable to classical Greek and are preserved in modern Greek. Así que lo que tenemos aquí son sonidos fonémicos históricos que pueden ser trazados hacia el pasado, incluso hasta llegar al periodo del griego clásico y que han sido preservados en el griego moderno. Se conserva. If we understand, view, and digest the idea that these historical sounds are in modern Greek, then they are not modern Greek sounds. Así que si nosotros logramos demostrar que los sonidos fonémicos son históricos y que están conectados con todo el periodo anterior del que ya hemos hablado, entonces no hay razón para que digamos hoy día que el griego, que existe tal cosa como el griego moderno. So that's why this is a very good, neutral, and meaningful name for Greek pronunciation. Así que si queremos darle un nombre nutriente correcto a la pronunciación del griego actual, le debemos llamar pronunciación del griego histórico. Eso sería lo más natural. So the scriptures you just now recited in Greek, they sounded so very much Greek, are based on these sounds, historical sounds. El griego bíblico no difiere de esto. También está basado justamente en, como pertenece a este mismo periodo, está basado justamente en este mismo sistema de pronunciación. So if someone tells you that's modern Greek, say, what is modern about Greek? The sounds in modern Greek have come from, they're historical. They come all the way from ancient times. Así que si alguien te dice, te están enseñando el griego moderno, tú le tienes que detener y decir, un momento, ¿qué quieres decir tú por griego moderno? Porque la pronunciación del griego actual es una pronunciación histórica que se puede trazar o rastrear hasta el periodo clásico. All right. We have another chart here. You can see that up on top. It says 500 BC. Aquí tenemos otro cuadro, como ustedes pueden ver aquí. Aquí estamos trazando a 500 años antes de Cristo. This
gold or orange color 200 period is a classical Greek period. Aquí tenemos un periodo desde el año 500 hasta el 300 antes de Cristo, un periodo de 200 años que llamamos el periodo clásico. 200 years, but very powerful years. Son 200 años, pero son 200 años poderosos. Attic Greek is the dialect or the main language spoken in Athens. El griego ático es prácticamente el griego que se hablaba en Atenas. Hasta el día de hoy es así. Attic. Attic is an offshoot of Ionic. Es como una adaptación del griego jónico. So those two languages, the dialects were very, very close. Así que el ático y el griego jónico están bastante cercanos. We will see that when Attic wanted to change the alphabet, adopt an alphabet, they borrowed from the Ionians, their alphabet. Así que cuando ellos adoptaron un alfabeto, ellos lo tomaron del griego jónico. We will come back to this point. Regresaremos a este punto en un momento. For now, Attic Greek became KOINE, and KOINE became Neo-Hellenic. Así que el ático se convirtió en el griego KOINE, y el KOINE es lo que hoy conocemos, que se convirtió luego en lo que hoy conocemos como el griego neohelénico. This is what is discussed in chapter 1 in this book. Esto es lo que se discute en el capítulo 1 de este libro. From 300 to 600 AD, 300 BC to 600 AD is the post-classical period, post-classical KOINE. Desde el año 300, que ustedes ven allí en verde, hasta el año 600, se cubre un periodo de 300 años que se conoce, perdón, desde el año 300 hasta el año 600 después de Cristo, es un periodo que se llama el periodo KOINE postclásico. And within that period, we have 600 years of Hellenistic Greek. Y en este periodo tenemos 600 años de griego helenístico, un periodo de 600 años. Whether this or that, all the way down, it's all KOINE. Pero desde el año 300, incluyendo el griego helenístico, hasta el año 600 después de Cristo, es lo que nosotros conocemos como el griego KOINE. At the same time, we have the artistic Greek that stayed with Greek, the artistic part. Y a la misma vez, durante todo este periodo, coexistía con él lo que se conocía también como el griego clásico artístico, del que hablamos ya. So we have vernacular that goes up into a literary level, which is a higher level, but not quite the artistic level of classical Greek. Así que tenemos un griego que va desde lo que llamamos KOINE, o KOINE, ¿verdad? Y que va avanzando, que es vernáculo, pero va avanzando y llega y se aproxima cerca al griego artístico, casi, no, y eso es lo que llamamos el griego ático, pero no es exactamente el griego artístico. So, the Gospel of Mark, the Gospel of John are written in a kind of the vernacular expression of Greek. Así que el Evangelio de Marcos y el de Juan está escrito más o menos en una especie de griego vernáculo, así, KOINE. The book of Hebrews and St. Paul's writings are in higher Greek. Así que las cartas, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la epístola a los hebreos y las epístolas del apóstol Pablo están escritos en un griego KOINE, pero más elevado, alto, le llaman el griego alto. So KOINE is not only vernacular, it's also literary. Así que no solamente es un griego del Nuevo Testamento, no solamente es vernáculo, sino que también es literario, o sea, mucha literatura. And here's a side thought, no need to go there, but there were
learned people in this period who wanted to revive or to keep up the artistic Greek. Sin embargo, durante todo este periodo había personas también de la fe que eran muy amantes del griego y que querían salir de lo vernáculo, de lo quini, de lo popular, y querían escribir en un nivel ya artístico, clásico, propiamente dicho. They were called articists. Articistico. Artístico, ático. Articistico, artistic, imitative of Attic. Una especie de ático. So we have two levels coming down, two extreme levels, the artistic part and the vernacular. Así que tenemos dos niveles de griego, uno que es el griego vernáculo y el griego quini, perdón, el alto es el griego clásico artístico, perdón, sorry, I apologize. Los dos extremos son el clásico y el vernáculo. Right. So we call this dimorphia. What is it called? Dimorphia, two forms. Ajá, y a esto le llamamos nosotros dimórfico, es decir, dos formas. You have that in Spanish, yes. Not diglossia, two languages, dimorphia, two forms. No diglosia, que significaría dos idiomas o dos lenguas, sino diformia, que significa dos formas o disforma. Right. So scholars need to understand that Kini comes from vernacular, and over here the artistic Greek at the same time, which some of the scriptures approximate in expression, but they're not quite artistic all the way. Así que en el periodo de escritura del Nuevo Testamento se combinan estos dos griegos, estos dos extremos, que va desde el vernáculo quini hasta el griego clásico, y no son uniformes de un solo sistema porque ambos estaban coexistiendo a la misma vez. For example, Paul was very, very well educated in Greek, but he was not an articist. Por ejemplo, Pablo era una persona altamente educada en el griego, pero no hasta el nivel del ático clásico, artístico. That it would be too artistic to be needed for the scriptures. Así que él no llega a ese nivel artístico, pero para compararlo con el resto de la escritura, él sería visto como un escritor artístico. God provided a simple expression so people could understand it. That's why it's called common kini. Sí, y a pesar del nivel de Pablo, que no llega aún al nivel clásico, de todas maneras, Dios proveyó su palabra en un idioma que era muy entendible, y a eso es lo que llamamos el kini, que es griego común. So, over here from 300 AD down to 1500, we have what is called the Byzantine period. Así que desde el año 300 después de Cristo hasta el año 1500 surge un periodo que nosotros llamamos el periodo bizantino. Now, mind you, these dates and names are not because of drastic changes in the language. Así que estos nombres que ustedes ven que van cambiando aquí no quiere decir que haya cambios drásticos en el idioma. These dates and names signify historical events. Solamente significan eventos históricos. The river of the Greek language keeps flowing. El río del griego moderno, el río del griego histórico continuó fluyendo. Now we come down to 1500. In 1453, close to this date, the Ottoman Empire took over Byzantium. Así que llegamos al periodo de 1500 años, y muy cerca de ese periodo, alrededor de 1463 por ahí, who was the emperor, you said? The Ottoman, the Turkish
llegaron los turcos, yeah. los turcos a tomar el dominio. Right. So at this point, there were scholars in Byzantium who took all they could and ran to Italy and to Europe. Y de aquí, por supuesto, salieron colonizadores que se fueron hacia diferentes partes de Europa. They carried all the ancient scripts with them, documents, valuable Latin and Greek documents. Y se llevaron hacia Italia y esas diferentes partes de Europa muchos manuscritos valiosos e importantes, documentos importantísimos. During the Byzantine times, the scribes copied and copied and copied the New Testament. Así que todo este periodo que llamamos bizantino representó un periodo en el que se copió, recopió, se volvió a copiar, copias y copias y copias de manuscritos del Nuevo Testamento. When Erasmus, who was a very famous scholar, saw the Greek original in his hands, he was amazed. Cuando Erasmo logró tener una copia de un manuscrito en sus manos y en contacto con el idioma original griego, se quedó completamente boquiabierta, asombrado. He wanted to be the first one to translate into Latin or German or English from the Greek original. Así que él se emocionó muchísimo y dijo, yo quiero ser el primero en traducir del griego al latín, al alemán o a cualquier otro idioma. He learned Greek from the Byzantines. Así que él aprendió el griego, pero desde el bizantino. How much Greek he learned, I don't know. ¿Cuánto griego aprendió? No lo sé. But in his time, there was a scholar from Spain, a scholar from France, and a scholar from Italy. Pero en sus tiempos habían académicos de España, de Francia y de Italia. I have this in this book, this story. Yo tengo esa historia en mi libro. They said the Greeks do not pronounce Greek correctly. Y entonces yo he documentado esto en mi libro, pero lo cierto es que él comenzó a decirse, los griegos no pronunciaban el griego de la Biblia correctamente. They break the letters. Alpha iota should be I, not E. Él dijo, ellos pronuncian muy mal las letras porque ese alfa iota no debería ser iota, sino what I didn't get that part. Alpha iota is the okay, combination, the digraph. The digraph. Ajá. Entonces ellos dijeron alfa y iota combinadas en diágrafos no deben pronunciarse E, sino I. Epsilon iota should be A. Así que epsilon y iota combinados, diágrafos debe sonar A. Not E. No E. And he thought maybe that's a good thing, and he pursued that, and he came up with some idea that Greek was mispronounced by the Byzantines. Así que él se preocupó muchísimo por desarrollar esa idea de que esos diágrafos no debían sonar como un solo sonido, sino dos, y él tenía esa idea que los bizantinos estaban pronunciando mal el griego, y bueno, y decidió desarrollar ese idioma, o ese sistema de pronunciación, pues. Long story short, no one ever questioned the Byzantines about their Greek pronunciation. Pero antes de Erasmo, por supuesto, ni siquiera en un periodo cercano, a alguien jamás se le ocurrió pensar que los bizantinos estaban pronunciando muy mal el griego. First time someone questioned it. Esta es la primera vez que alguien está cuestionando la pronunciación bizantina. That time, Greece had no voice. Para ese momento, los griegos
ya no tenían voz ni voto. They could not defend their language. Así que ellos no podrían defender el idioma. Only in the classroom Solamente en el salón de clase. but Erasmus was too powerful, so what he said was like the law. Sorry, excuse me. Voy a decirles, I will tell something to the audience. Voy a agradecerles, hermanos, que por favor apaguen sus micrófonos porque se escucha algún ruido, ¿ok? Así que vamos a seguir adelante escuchando esta importante cátedra. Sorry, could you repeat that part? I was telling them to turn off or mute the mic because there was some noise. His name was, this man was very famous. So what he said about Greek spread quickly throughout Europe. Sí, ¿qué es lo que hace que el griego erasmiano o la idea de Erasmo resurja y sea de muchísima influencia y se extienda por todas partes rápidamente? Bueno, porque Erasmo era una figura de relevante influencia, muy importante en su época. History tells us that Erasmus never promoted the Erasmian pronunciation. De hecho, se ha dicho que Erasmo en sí mismo, él por sí mismo, esa era una idea personal de él y él no se encargó de promover ese tipo de pronunciación erasmiana. But he did nothing to stop it. Pero no hizo tampoco nada para detenerlo. So, with the Greek national voice being Silent. Quiet, Quiet. no voice, Uh-huh. and with Erasmus being next to the Pope, being very important, guess what? What he said was it. What's a law? I got it. Sí, entonces, sí, quiere decir, hermanos, que imagínense, con los griegos sin voz ni voto ni participación, bajo influencia del Imperio Romano, del dominio papal, Erasmo a la par del Papa. Imagínense, sin los erasmianos, si los griegos no tenían ni voz ni voto, ¿qué creen ustedes? Adivinen qué va a pasar. Una persona al lado del Papa con influencia mundial, obviamente, pues ya ustedes saben las conclusiones. There was opposition to Erasmus, but it died out. Hubo algunas resistencias y oposiciones a Erasmo, pero fácilmente se vino abajo, no prevaleció. Okay. Now we have eta, epsilon, epsilon iota, omicron iota, epsilon iota, all the same as iota e. Todos estos sonidos que ustedes ven aquí, eta, epsilon, epsilon iota, omicron iota, epsilon iota, todos se van a pronunciar de la misma manera, suena como i. Alpha iota is a digraph. Alfa iota es lo que conocemos hoy como un diágrafo. Diagrapho, yeah, not a diphthong. Diagraph. No un diptongo, que es distinto. Okay, and it sounds like epsilon. Y sonaría o daría el sonido de epsilon. Omega sounds like omicron. Omega sonaría como omicron, o. Now, one would say this is a modern Greek idea. Y alguno probablemente va a decir, no, esas son ideas del griego moderno. But is it? Pero en verdad lo es. This is not a modern Greek idea. Pero no es una idea moderna del texto griego. If people would understand that, it would be easier to accept things, but they think this is all modern. Si la gente entendiera esto, para ellos sería muy fácil aceptar la pronunciación del griego que hoy llamamos moderno, pero no es una idea fácil de aceptar. Now we come closer to the evidence of why we pronounce KOINE the way we pronounce it today. Así que ahora tenemos una suficiente evidencia histórica de por qué hoy pronunciamos el griego KOINE como lo pronunciamos hoy día en el griego neohelénico. Here we have spelling errors, mistakes, bad orthography in modern Greek. Por ejemplo, aquí veamos algunos errores que ocurren a menudo en el griego que hoy llamamos griego moderno. You can read this, phili. Ustedes pueden leer esto, phili.
means kiss. ¿Qué significa beso? Phili, Philí, the same sound. el mismo sonido, Tribe significa tribu or race. o raza. What's going on? Pero que ya va, ¿qué pasa? Iota and epsilon what? ¿Qué es esto? Iota y también ípsilo. Y adivinen qué. They sound the same. Ellos suenan igual, se pronuncian igual. Iota and eta. Aquí también tenemos a iota y también They tenemos a sound the ita. same. Y suenan iguales. So we have 1, 2, 3 different E's or E. Is it modern Greek or where did it come from? Así que tenemos 3 diferentes sonidos y se pronuncian 3 tipos de letras, pero su pronunciación es la misma. ¿Es esto el griego moderno o de dónde viene? The Greek words have an article. The article is the in front of it. Okay. So you say to means neuter gender. To, phili. Así que estas palabras todas son sustantivas, por lo menos esta phili y las dos que dije, por lo menos significaría un sustantivo como sustantivo neutro, to, phili. To. So the article must agree with the ending of the noun. Así que el género del artículo debe concertar o concordar con el final de la palabra, con el género del sustantivo. Iota indicates neuter gender. Así que la iota indica un género neutro, Eta indicates feminine gender. pero la ita indica un género femenino. So the article for this would be e, phili. Así que el artículo para este sustantivo sería i phili. To, phili, e, phili. Así que tenemos to, phili y phili. Imagine now that you're in the classroom and you dictate to me in Greek. Ahora imagínense que I listen and write. Imagínense que yo soy un estudiante de ustedes y ustedes me están dando clases de griego y me van a dictar una palabra en griego y yo estoy listo para escribir. And you use these words as an example. Y ustedes usan estas palabras como un ejemplo. And I'm not sure which one spells how. Y yo no estoy seguro de cuál se pronuncia cómo. So for this word, I use iota Así que para esta palabra yo escribo iota instead of epsilon. en vez de epsilon. And when you read my text, you say, wait a minute, you misspelled it. You're my teacher and I'm your student. And you look at my text and you say, you misspelled that word. Entonces imagínate, tú eres mi profesor y vienes a revisar mi texto, lo que yo escribí, y cuando vienes a mí me dices, ya va, un momentito, ¿qué hiciste? Tú has escrito mal esta palabra, la has deletreado equivocadamente. My mistake is because I'm not well educated. Mi error solamente está basado en el hecho de que yo no soy altamente educado. Look at this, the same story. Hierete, Miren esta, hierete, la misma historia. rejoice, Regocíjense, which means hello. significa hola. If you say hierete to anyone in Greece in the morning, in the afternoon, at night, hierete means hello. Así que si ustedes escuchan a cualquier griego, la palabra hierete significa en la mañana, en la tarde, en cualquier hora, hola. This is exactly the word Jesus used when the women came to meet him after his resurrection. Es la misma palabra que utilizaron las mujeres cuando, después de la resurrección de Cristo, y dijeron esa palabra, hola. Hierete. Again here, hierete. Ahora vean esta, hierete. The difference is epsilon and then alpha iota. La diferencia solamente está en que la primera tiene epsilon y la última tiene un diágrafo, que es alfa iota. Right. The same sound, different spelling. Es el mismo sonido, misma pronunciación, pero diferente manera de deletrear. Again, in the classroom, you dictate and I write. Entonces, en el salón de clases soy tu alumno y tú me dictas. And I'm not sure
whether it's epsilon or alpha iota. So I spell this spelling for that meaning. Así que yo no estoy seguro cuál de las dos es la que me estás dictando y entonces yo escribo alfa iota con el significado de rejoice, de hola. Right. You are the expert text analyst, and you look at it and you say, you misspelled it. Así que tú eres el analista del texto griego, vienes a mí y me dices, no, lo hiciste mal, lo deletreaste mal. Why did I misspell it? ¿Cómo yo lo deletreé? I'm ¿Por not qué? well educated. Porque yo no es porque yo soy mal educado. Okay, we can go on all the way down, but this is what happened in Byzantine times. Podemos ir de arriba abajo con todos estos ejemplos, pero esto es justamente lo que pasaba en el periodo bizantino. They had places called scriptoria. Tenían unos lugares que le llamaban scriptoria. Right. Places where 15, 20 scribes would sit down and listen to the lector, and they would write the New Testament text. Eran lugares donde se reunían entre 15 a 50 escribas y entonces dictaban el Nuevo Testamento y ellos escribían lo que se le dictaba. This happened early on in Byzantine times. Eso comenzó al principio, muy temprano del periodo bizantino. That's why now we have New Testament copies with misspelled words. Y esa es la única razón por la que hoy día tenemos copias del Nuevo Testamento con palabras mal deletreadas. So the science of textual criticism, así que la ciencia del texto crítico o la crítica textual is very important today. Es muy importante hoy día. You need to know the Greek language to detect the error. Tú tienes que saber el griego, el idioma griego, con todo esto que te estamos diciendo, para que tú puedas detectar los errores. The difference is acoustic. Así que la única diferencia es acústica. Acústica, right. So the scribes were led by their ear. Así que el escriba era guiado por su oído. If they were too tired, not well educated, behind the lecture or the dictation, they would hurry up and put down an E sound or an S sound or an O sound just to complete the word. Así que ellos, como tenían que escribir rápido, lo que escuchaban no sabían qué era lo que estaban escribiendo, pero ellos querían terminar su tarea de escritura y así que escribían como se escribía, pero deletreando equivocadamente muchas palabras, pues. So you can understand what's going on in Byzantine times. Y entonces ya ustedes pueden darse cuenta de lo que pasa con lo que ocurría pues en el periodo bizantino con esto. Right. So that's not a modern Greek idea. Así, sorry, what do you say? The misspelling is not because of modern Greek idea. Así que el error en el deletreo de las palabras no es un asunto del griego moderno, realmente. The root of the problem goes far beyond back into history. Now we are, say, 300 AD, at least. Así que el error no viene del periodo bizantino, sino que se puede rastrear el problema desde atrás hasta el periodo del griego clásico, incluso hasta mucho más allá, digamos unos 300 años más o menos antes de Cristo. Up to 311 AD, there was persecution of the Christians. Could you repeat that part? Sorry, I just missed it. The persecution of the Christians continued until 311 AD. Ok, la persecución de los cristianos se desarrolló a lo largo de la historia, más o menos hasta unos 1100 años históricamente hablando. 311, yeah. In 313, Constantine I established the Christian religion as being a legal religion in Byzantium.
Así que la persecución, perdón, corrijo, la persecución corrió hasta el año 311 y en el año 313 toma el poder Constantino y declara la religión oficial como cristiana. So that's when the scribes were free to copy and produce copies of the New Testament and other scriptures. Y es allí, en ese periodo, donde los escribas entonces toman ventajas y comienzan a producir copias y copias del Nuevo Testamento. Let me finish up here. Read this. Meli, Vamos a terminar aquí, pero vamos a empezar aquí ahora a leer Meli, honey, honey, Meli, Meli, the same sound. el mismo sonido. It concerns. Se preocupa. Meli, Meli, double L. doble L. He or she intends. Él o ella en tercera persona intentan. Meli, Meli members. significa miembros. Meli, 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 Meli. Meli, 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 Meli. If you don't know the grammar rules, you're bound to make a mistake. Si ustedes no conocen las reglas gramaticales, por supuesto que van a cometer errores. So the wife writes a list of groceries and gives it to the husband, and the husband goes to the store. Imagínense que la esposa hace una lista para que el esposo vaya al mercado y bueno, llega ya a la tienda. Today, right? Today. Hoy día, digamos, hoy día. Pasa hoy. And the husband goes to the store and reads the list, and he says, please buy some meli. Así que la lista dice, por favor por favor, cómprame algo de meli. With ita. Con ita. His wife is not well educated. Su esposa no es muy buena, no está bien educada. He is educated. Él sí es educado. And he thinks, oh, my wife means honey. Oh, mi esposa. Y él dice, oh, mi esposa, al decir meli, lo que quiere decir es miel, que es meli, arriba. Right. Varón. 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 Present, present. Masculine, neuter. Uno es masculino y el otro es presente. Significa presente. Agathi. Agathí. Could you guess what gender this is? Adivinen qué género es este. Ita. Ita. ¿Alguien que me diga, por favor, qué género es? Femenino. 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 Very Uh-huh. good. You pronounce well and you understand well. That's good. Omicronyota is the plural of the masculine gender for the same meaning. Ese Omicron. Could you show that part? I didn't see it. Omicronyota, yeah. Omicron iota se pronuncia el mismo sonido, pero es masculino plural. Right. Again, if you don't know grammatical rules, spelling rules, you'll make a mistake. Así que si ustedes no saben reglas gramaticales, reglas de deletreo, ustedes van a cometer errores. A little surprise here. All of these words are spelled and pronounced the same way in modern Greek, in KOINE, and in ancient Greek. Así que les voy a dar una pequeña sorpresita aquí. Todas estas palabras, como se las estoy mostrando aquí en este momento, son deletreadas, pronunciadas de la misma manera como se las estoy diciendo aquí, pero siempre se equivocan en el griego moderno, también durante el griego histórico, clásico y bizantino. Siempre. Of course, the skeptic Erasmian would say, yeah, I see that this meaning is the same as in the New Testament, and this and this and this and all of these. The spelling is the same, but not the pronunciation. Entonces ustedes van a encontrarse con los escépticos erasmianos que le van a decir, no. Si todas estas palabras se encuentran en el Nuevo Testamento, estamos de acuerdo con eso y tienen este mismo significado. Estamos de acuerdo con la forma en cómo se escribe, cómo se deletrean y lo que significa, pero no en la pronunciación. La pronunciación tiene que ser distinta. So you ask this skeptic, why are you saying that? Y tú le preguntas a alguno de estos escépticos, ¿pero por qué usted está diciendo esto? Because Greek KOINE
changed from classical Greek? Y ellos te van a responder, bueno, sencillo. Lo que pasa es que el griego moderno cambió, pero el griego KOINE o KOINE cambió por el griego, cambió por el griego moderno. That's what you said. That you said that. Something like that. The word it's very difficult. So you see, the KOINE change because of the modern Greek. Yeah, they would give you different ideas. Like KOINE changed from classical Greek. It's different. Okay. It's more like modern Greek, but not quite like modern Greek, because some sounds changed 200 BC, other sounds changed 200 AD. No one agrees at all when things changed. Okay, yeah, I got it. Yes, probably I heard some noises over here and it's very distracted to me, sorry. Okay, lo que él dice es que lo que te van a decir estos escépticos es que se tienen que pronunciar distinto porque el griego KOINE evolucionó del griego clásico y es diferente. Y luego los griegos modernos hicieron nuevos cambios. Básicamente hay muchas ideas que hay alrededor de estas ideas, ¿no? de la pronunciación erasmiana. So you can ask the scholar, the Erasmian scholar, what do you base it on? Ahora lo que tú tendrías que preguntarle a cualquiera de estos académicos de hoy que enseñan este idioma, preguntarles, ¿en qué se basa usted? The answer most likely would be, that scholar, that author who is an authority says so. Ellos te van a decir, bueno, aquel autor, aquel escritor que escribió una obra de gramática o de lo que sea, él lo dice en su libro. Is that evidence? Ahora, ¿es acaso eso evidencia porque un académico lo haya escrito? Because that scholar who wrote a book on Greek pronunciation, being Erasmian, that person who wrote a book based on Erasmian took the idea from another scholar, but there's no evidence. ¿O es que tú crees que porque una persona escriba sobre el idioma, sobre cómo se debe pronunciar el idioma griego del Nuevo Testamento y porque sea académico, tenga sus títulos y todos, entonces tú dices, no, bueno, es que fulano me lo enseñó así porque así está, hay que corregirlo a él? Lo que no sabes es que eso no es evidencia porque esa persona también está copiando a otro académico con la misma idea y es una cadena. So, well, let's go on to something else. Así que vámonos un poquitico más allá. Dr. Zachariah, yes. In this point, someone asked a very important question that I don't want to get rid of about it, because they are asking if during the Byzantine period, does it have to do with the variants that we have nowadays? It has to do with what? With the variants, all the variations that we have on the New Testament, the different variation? spellings. Oh, the spelling, yes, the spelling. Mm-hmm. It's because they copied and misspelled the words, yeah. Yes, y sí, y esto explica, muchachos, la pregunta que yo le hago a él, una pregunta muy importante que vi por ahí que sí tiene que ver con las variantes que tenemos nosotros, las variables o variantes, las diferentes deletreos que tenemos, y él dice que exactamente eso es porque había copias y copias y copias y tenían este problema con la fonética. Y eso es así. Over 95% of all the copies of the scriptures that we have are Byzantine. Así que 5%, 5%, 95%. 85% of all the copies are Byzantine. Imagínense, el 85% de las copias que tenemos son de origen bizantino. O sea, se desarrollaron ahí en el periodo bizantino. Right. And that's where misspelling does not mean changing the doctrinal meaning of the scriptures. Ahora, una salvedad, el hecho de que ellos hayan, y estas variantes existan, y haya deletreos incorrectos en el Nuevo Testamento, no significa que eso altere la doctrina del cristianismo. It's just like the idea of meli and meli, the meaning, the context can tell you what it means. O sea, el significado es como el ejemplo de meli significando miel y meli significando miembros, pero por supuesto que el contexto va a determinar el significado. So it does not affect the meaning of the scripture. Así que eso no afecta en verdad el significado de la escritura. Right. Does that answer the question or?
Responde eso a la pregunta. You say, someone is telling me that you said 95%. 95% of Oh, the, I heard 85. O sea, corregimos. Okay. Entonces no es 85%, Yeah. es 95%. I have some experts here who also are listening to me to help me. It's fine. Actually, there are about 45,000 copies, 45,000 documents from antiquity that the Byzantines had. I have some footnote in my book, and I'm trying to recall that. Sí, in other words, whatever we have from scriptures and from antiquity is almost 100% from the Byzantine times. Sí, tenemos aproximadamente unos 45,000 documentos del periodo bizantino colectados, donde se ve también esto, y yo lo he documentado también en mi libro, pero básicamente es de ese periodo bizantino. There are Sí, some 100%. documents recorded by Arabs. Some Arabians kept some records of the classical Attic authors and some other ones. But when it comes to scripture, especially New Testament, it's just about the whole thing is Byzantine. Así que cuando se trata del Nuevo Testamento, casi que todo viene del periodo bizantino. So now, 2nd century BC, the word is plista. Plista. Así These que- are only a couple of examples of writings in the KOINE period. Veamos, por ejemplo, hacia el segundo siglo antes de Cristo. Vean la palabra blista, blista. Ejemplos, ¿no? De ahí. Right. These are examples of people's letters, shopping lists, wills, business transactions, all recorded in KOINE. Estos son ejemplos de copias que existen todavía de ese tiempo, de listas de cosas que había que comprar o algunas cosas que estaban por ahí escritas y se conservan hasta el día de hoy. So this from the everyday common Greek KOINE Así que, in the Hellenistic period. así que esto es prácticamente evidencias de el griego KOINE, griego común, como evidencia en ese periodo helenístico. Second, it's not too far from the classical period. Así que el segundo siglo no está tan lejos del periodo clásico. Right. 1st century BC. We have many, countless documents that show misspellings of this period. En el periodo primero, el primer siglo antes de Cristo, vean la palabra ICC, tenemos muchísimas evidencias de personas que tenían estos problemas de letreo. Here's a little detail. Late 1800s, 1877, around that time or earlier, they discovered many papyri from the KOINE period in Egypt. Se descubrieron muchísimos hacia el siglo XVIII, muchos papiros que tienen que ver con ese periodo del griego KOINE. They were very well preserved Y en verdad que estaban bastante preservados. because they were buried in the sand. Porque They eran... were in the sand, and the climate was very conducive to preserving the papyri. Así que, is there anyone here who can help me? Rosales, what did he say about Make that? it more simple. In Egypt, the climate helped the papyri to be preserved. Los papiros se conservaron muy bien por el clima en Egipto y el hecho de que estaban enterrados en la tierra. Yeah, dry climate. El That clima muy- starts from
Alexander the Great and on. Y empieza de Alejandro el Grande hasta hoy. Yeah. Before then, Egypt was not Greek. Before Antes- 300 BC. Antes del año 300 antes de Cristo, Egipto no era helénico o griego. Yeah, but when Alexander the Great took Egypt, Al conquistar Alejandro el Grande a Egipto, the main language in Egypt became the KOINE. el lenguaje común se convirtió en el Kini. And all of those writings were preserved in heaps and heaps, big piles of sand. Y todos estos escritos fueron preservados en mucha arena. Ujú. So they found them. There's so many of them, you don't know what to do with them. But they have spelling error after spelling error after spelling error that we are too rich, as the linguist is very rich to have all that. Y ahí pues, en esos papiros que se encontraron, que son muchos, son bastantes, son una tremenda magnitud que contienen estas variaciones en las oraciones, en las palabras, para que sea solamente un error ortográfico, sino ejemplos de cómo se pronuncia diferentemente las palabras. So you are a linguist and you find a papyrus, and you read the text, the letter. And Tú you siendo un find, lingüista, encuentras estos papiros y lo lees. you find this word spelled with a iota Encuentras esta palabra como iota instead of epsilon iota. en vez de epsilon iota. But the context tells you the meaning. Pero el contexto te da el significado. You realize that it is misspelled. Te das cuenta que hay un error. And what do you conclude? That this letter and that spelling, those letters, must be the same sound. Y te das cuenta de que tiene que ser el mismo pronunciación, el mismo sonido. Right. First century BC, a lot of examples. Y en el primer siglo antes de Cristo hay mucho más ejemplos. Here's the word see La palabra You. sí, or see misspelled because the correct spelling means to you. This is dative, to you. el uno es dativo, que es para ti. Epsilon only means you, Y el epsilon solo significa tú, not to you. It means no you. para ti. Yeah. But the writer is not well educated and misspells the word, but the meaning is okay. Pero el escritor no está muy bien educado y no compone bien la palabra. Right. These are actual examples. Right. Son ejemplos actuales estos de lo que encuentran en I'm los giving you papiros. only two because of space and time. Nomás te doy dos por el espacio y el tiempo. Here. Hiereos. Hiereos. Epsilon iota, omicron. Epsilon iota, omicron. It should be iota and omega. Debería de ser iota y omega. So that's before Byzantine times, right? Antes del tiempo bizantino. So where is the root of the issue, of the problem? Entonces, ¿dónde vemos la raíz del problema? It's not modern Greek. No es el griego moderno, It's not just Byzantine. no es el bizantino, It's not just KOINE, no es solamente Kini, because before KOINE, porque antes de Kini vemos esto. here we have a very important issue. Tenemos un dilema importante aquí. These misspellings did not start 300 BC. Estos errores no empezaron en el año 300 antes de Cristo. They started before 300 BC. Empezaron antes del año 300 de Cristo. And where do we go before 300 BC? Into the classical period. ¿Y en dónde vamos antes de 300 años antes de Cristo? En el tiempo clásico. Now we are in classical Greek. We go backwards. Ahora vamos atrás a la temporada clásica.
around 500 BC, the Greeks are busy fighting the Persians. El siglo 5 antes de Cristo, los griegos están combatiendo con los persios. You know, Marathon, Marazón, the Battle of Marathon, Plataea, and all very important battles. The batallas Greeks, the importantes, Athenians, especially the Greeks and the Persians. los griegos y los persios. This is in the first half of the 5th century. La primera parte del siglo 5 antes de Cristo. 450, 460, 470, especially 400. 480 and 490. That was a heavy, big battles. Las batallas grandes se dieron en los años 450, 60, 70, 80, 90. At that time, the Greek alphabet was very poor. En ese tiempo el alfabeto griego era muy pobre. That's one way to explain it, anyway. Una manera de explicarlo, era pobre. If you look at Greek inscriptions and you see the letter epsilon about this time during the Persian Wars, the first half of the 5th century, this later was all of these letters and sounds. Si vemos esa inscripción en ese tiempo, se convirtió después en lo que vemos a mano derecha. The reader had to be careful to read slowly because the words were not separated. And the reader would say, is that an E sound or an S sound? El lector tenía que leer muy cuidadosamente porque puede pronunciar mal la palabra. You had to know the language. Tenías que conocer el lenguaje. Epsilon iota Epsilon iota, in the 5th century BC, early 5th century BC. en el tiempo temprano, el quinto siglo, 4th century BC became epsilon iota and eta iota. al cuarto siglo ya acaba de mencionar cómo se pronunciaba. In other words, this represented, that time represented these sounds. En este tiempo del siglo 5 antes de Cristo representaba todos esos sonidos que vemos en el siglo At the IV. same time, Omicron represented O and Omega and Omicron Ypsilon U. Al mismo tiempo, en el siglo V, todas esas pronunciaciones que se vieron en el siglo IV era igual, era la misma letra. So what happened here after the Persian Wars? Lo que sucedió después de las batallas con los persos, The Athenians thought we need to fix our alphabet. los atenienses, que eran griegos, se dijeron a sí mismos, tenemos que nosotros modificar nuestro alfabeto. Right. Poets, for instance, those who wrote poems, poetry, and prose with rhythm and beautiful sounding sentences, they could not express themselves with the old alphabet. Los poetas, los que escribían poemas y con ritmo, ellos no podían expresar lo que querían decir con el alfabeto, usando el alfabeto del siglo V. So they began to borrow from Ionic. Y empezaron a prestar del iónico. Because the Ionians had perfected their alphabet. Perdón, empezaron a tomar del alfabeto iónico, porque ellos ya habían perfeccionado su alfabeto. And because Attic and Ionic were very similar, y como el ático y el iónico eran similares, it was easy to borrow the Ionic alphabet. Era fácil para tomar del alfabeto iónico. Look at some consonants here. Look at this sound. It looks like an L, lambda, like lambda. This was este consonante, el gamma. Lambda, this L, like the Latin L, became this one. Lambda, del latín L, se convirtió en S, que punto señaló. This looks like a iota, a capital iota, but with a Z sound, zeta. El iota tuvo el sonido Z, de como zeta. The two letters became Xi.
Z se convirtieron en Z. Phi sigma became ps, a Y ahí double letter. se convirtió en lo que acabamos de ver. And then the sigma took this shape here. In other words, to show you the big difference, not just the vowels, but the consonants. In other words, Greek changed 100%. El griego cambió 100% y junto con los consonantes, no solo el alfabeto en sí. Not the language, but the spelling, the alphabet. No necesariamente el lenguaje, sino el escribirlo, el alfabeto. So before 450 BC, in Attic, in Athens, you will not see omega. Antes del año 450 antes de Cristo no vamos a ver el ático. You will not see eta. No vamos a ver el ita ni el omega. Not the vowel. You'll see eta only as a breath mark, but we'll talk about it. No las vocables, así es. So what happened when finally the Persians were gone, the Athenians thought, we need to fix our alphabet. So in 403 BC, En el año 403 antes de Cristo, ya que los persios se fueron, empezaron con eso del alfabeto. Los they atenienses. officially borrowed and they adopted and they ratified the Ionic alphabet. Oficialmente tomaron y rectificaron el Ionic, you said, alphabet. Yeah, the Ionic. El alfabeto iónico. Tomaron, lo rectificaron. Is this something that you knew already, or is it the first time you see this? No, es algo que ustedes que están oyendo y escuchando han o escuchado anteriormente o es primera vez que lo escuchan. Anyone? ¿Alguien? Primera vez. First time. First time, okay. Yeah. This is very First significant. Significant. Muy Because, significante. yes, here we have a new alphabet. Overnight, you have to adapt and get adjusted to a new alphabet. Básicamente de un día a otro tenemos que ahora ajustarnos a un nuevo alfabeto. An important point. Look at the eta. Un punto importante, miren el ita. This is what they use for the rough breath mark in classical Greek. Eso es lo que usaron para el breath mark. The breath mark, the rough breathing, the aspirate. Aspirate? Eso es lo que se conoce el acento rudo. Ya Amén, voy a continuar yo, ya estoy un poco... Dale, hermano, dale. Dale, pues, adelante. Yeah. You've heard of the aspirate, the rough breathing. But during this time or earlier, this did not have a sound. Pero durante todo este periodo ellos no tenían ese sonido. No sound. Nada de ese sonido. Evidence. No hay ni una evidencia. The Erasmians say classical Greek became so different in New Testament times, but they pronounce both the same way. Así que los erasmianos dijeron que el griego se escribía igual, pero se pronunciaban de forma diferente. When they say that this is a breath mark, which now becomes like half a moon this way, like an apostrophe, reverse, over the letter. They say that is pronounced. It's not pronounced ever. Entonces ellos empezaron a decir que ese sonido que se convirtió como una comita hacia al revés, dijeron eso debe pronunciarse en forma aspirada, pero en verdad no hay evidencia de que eso se haya pronunciado así nunca. One example, and I have this in my book. Let me see if you can see this here. Yo lo tengo aquí en mi libro. The blue color shows that there's an H, the rough breathing mark. All the blue. Is it blue or green? Yep. Yes, blue. It's okay. The red is supposed to have the breath mark, but it doesn't. This inscription was written 424 BC. 424 BC. Este escrito, ustedes lo que ven ahí en azul o en verde, que ustedes ven ahí que tiene una H, se supone que tienen la supuesta pronunciación ruda, pero véanlo allí abajo, lo que está en rojo, que no lo contiene, y esto se escribió 400 años antes de Cristo. Right.
the Greek government did not allow me to duplicate photos of this. El gobierno no me permitió que yo duplicara fotos de esto. But I transcribed everything Pero yo transcribí todo. exactly, letter by letter, and in the shape of the inscription. Pero yo transcribí todo exactamente como aparece en el documento, letra por letra, e incluso hasta en la forma como está en el documento original. When I examined this, I saw that the rough breathing mark, the H, was very unpredictable. Así que analizando este texto me doy cuenta que el supuesto acento rudo o suave es verdad que no, ni siquiera se puede predecir. Errático, is that correct? Erático, es Very errático, erratic, yeah, yeah. erróneo. Yeah, you have the same word, sometimes a little article O with the ita shape with the H, call that H in English, and further down the same word without it. Just, what does that tell you? A veces lo van a tener con la H, o sea, como la ita, que es, o sea, la H que parece que está allí, y a veces no la van a encontrar la misma palabra. Pero ¿qué te dice eso? And there are many inscriptions like that. Y así van a encontrar muchas escrituras como esa. So we take care of the aspirate, take it out of the system. If you see it in the inscriptions back here, fine, but they are not, the sound is not in classical Greek or in KOINE or in modern Greek. Así que ustedes desháganse de ese tal sonido aspirado, de ese acento rudo que no existe en verdad y no lo pueden trazar atrás hacia el tiempo del periodo clásico o el periodo helenístico o el griego, incluso KOINE. Olvídense de eso. Okay, one quick, yeah. 302, 303 BC. Aquí estamos en 304, 304. 303, 302, around there. Sí, alrededor de 303, 302 antes de Cristo. Those underlined words Estas palabras que están subrayadas are supposed to have the aspirate. se supone que deberían tener el sonido aspirado o acento rudo. But they don't. Pero no las tienen. They don't. No las tienen, ninguna. The New Testament scriptures do not use the aspirate. El Nuevo Testamento de la Biblia tampoco tiene esa escritura. The aspirate is a relic of the past. Así que lo aspirado viene de un asunto del pasado. It's gone. It's not in classical Greek. Pero no es del tiempo clásico. So for our purposes, we care to concentrate on classical Greek, KOINE, Byzantine times, and modern Greek. We don't want to go before this century. Así que es incluso hasta muchísimo atrás, pero para efectos del griego KOINE, nosotros necesitamos solamente concentrarnos en la historia del periodo que va desde el clásico, helenístico, KOINE y por supuesto hasta el periodo bizantino. No vamos más atrás del año V antes de Cristo. Right. Before we have records before this year, but the alphabet was not. It was pretty poor. Okay. What is important here is that we have from 403 BC, when we have a definitive alphabet, then we have a strong basis to go by. Sorry, could you continue, my friend? I need to solve a problem here. Sorry, I apologize. All right. Go ahead, Rosales. Sorry, I will pick up in a minute. Hold on. Okay. So everything when we talk about Greek pronunciation, we go as far as we can, as far as the alphabet allows us. Anyone? Rosales, tienes apagado el audio.
Okay, you want to repeat that? I'm sorry, yeah, I had to, I was muted. Okay. En cuanto a las pronunciaciones, solamente podemos llegar hasta donde empieza el alfabeto, que es más o menos el siglo IV antes de Cristo. For us to determine the Greek pronunciation, we have to have something solid. Para poder determinar las pronunciaciones griegas, tenemos que tener algo sólido, y eso es en el siglo IV antes de Cristo. So the alphabet is very significant. Es muy significante este alfabeto. It's the same as in New Testament, from classical times to modern times, still the same alphabet. Desde el tiempo clásico hasta el tiempo moderno el alfabeto es igual, es el mismo. The misspellings reveal the same thing as misspellings today. Los errores en la ortografía revelan lo mismo que hoy, de aquel tiempo. Right, because if we know that iota is an E sound, you si know sabemos, that epsilon iota is also an E sound. Porque si sabemos que el iota es una pronunciación I, también el iota I, en el segundo, se pronuncia igual. If you know the misspelling here represents, it reveals the same thing. Omicron, omega sound the same. Aunque estén ahí en el segundo, estén escritos mal, la pronunciación es igual. Epsilon, iota sound the same. Epsilon, iota se pronuncian igual. Yeah, that's the conclusion you draw, because you see that in 2000 BC, 100 BC, 100 AD, through Byzantine times, down to modern times, where you say, meli, the same issue, the same problem. Y esa es la conclusión que llegamos, porque desde el año 200 antes de Cristo, el año 1 antes de Cristo, hasta hoy vemos esos errores ortográficos, pero llegamos a la conclusión que la pronunciación es igual. So for evidence, we have the same alphabet. Para evidencia tenemos el mismo alfabeto, the same spelling, la misma ortografía, except for some words that have changed in form, compound words, but many words like the ones I showed you earlier are in modern Greek, New Testament Greek, Classical Greek, spelled and written the same way. Okay. Sí, las palabras escritas en el tiempo. Dale, brother. Sí. Bueno, lo que ha dicho el doctor ZACHARIOU es que las palabras se siguen cometiendo los mismos errores a lo largo de todo el periodo, hasta el periodo bizantino, y actualmente la variación está en que se han creado nuevas palabras, pero tienen que ver con palabras compuestas que se han venido escribiendo actualmente, pero pero se siguen cometiendo los mismos errores de deletreo. An important thing here, we have Plato. Remember Plato? Aquí tenemos a Platón. ¿Recuerdan a Platón? Yeah, Platón. He lived here. About this time, he was about 24 years old, and he had to adjust. And other famous writers, they had to adapt to the new alphabet. O sea, aquí más o menos hacia el año 403, él estaba en sus 20 años, por ahí más o menos, y él tuvo que adaptar el alfabeto, este alfabeto que ustedes ven aquí. The record shows that Plato says the Athenians used to spell things with the iota or imera. Now they spell it with epsilon or epsilon iota. Now they spell it with ita. He says there's confusion because when the Athenians adopted the Ionic alphabet, there was a lot of confusion. Él dice que los áticos estaban escribiendo mal el alfabeto y que en vez de escribir epsilon, ita, escribían epsilon, iota, escribían ita, o escribían ita, iota, o escribían simplemente ita. Y entonces el problema es que ellos estaban apenas adaptándose al alfabeto de los jónicos. Cometían estos errores y eso lo registra Platón. So Platon is very clear. He says, now our youth, our youngsters, they spell this epsilon iota with ita iota. Y él dice, esta gente sí es confusa, dice los áticos, porque están escribiendo la palabra epsilon iota, en vez de escribirla, ellos la escriben como ita iota.
So they have iota, epsilon iota, eta iota. De manera que ellos tienen iota, tienen epsilon iota y tienen eta iota. They misspell it the same way as in the KOINE papyri. Es decir, que ellos lo deletreaban de la misma manera como ocurre en las variantes de los papiros del Nuevo Testamento. So we could suspect, but we have clear evidence by what Plato says. Así que de acuerdo a las palabras de lo que dijo Platón, tenemos una clara evidencia. So in my book, there are authors who support the idea of the aspirate being in classical Greek and in New Testament Greek, and until recently, no evidence. Sí, yo tengo en mi libro documentado a académicos y eruditos que sostienen la idea de que la idea aspirada de la pronunciación del acento rudo se puede rastrear hasta el tiempo del periodo clásico, pero no puede mostrar ni una sola evidencia. The initial borrowing of omega and eta, la palabra inicial en este sonido omega con relación a eta was to place them in poetry so they would represent long beat. Eso se utilizaba en la poesía, pero para representar un sonido largo, como si fuese un ritmo largo. It was for the purpose of ritmos. Ajá, era más que todo con el propósito de ritmos. Yeah. So now people think that ancient Greek had long and short sounds. Por eso ahora las personas piensan que el griego tiene sonidos largos y cortos. That is for poetry. Y eso es debido a la poesía. Not for the vernacular. Pero no del griego KOINE vernáculo. If long and short sounds were in the Greek language, si fuera cierto que los sonidos largos y cortos estuvieran en el idioma original del Nuevo Testamento, most writers would not make too many mistakes. Muchos escritores en verdad no cometieran tantos errores. You said, long O, omega, short O, omicron, no problem. Ellos te dicen short, omega, long, omicron. No problema. So that is a theory that goes out the window quickly. Y eso es simplemente un problema que se puede tirar fácilmente por la ventana. Because we see the same spelling errors in classical Greek, KOINE, and modern Greek. Así que por eso la evidencia se basa más bien en los sonidos que tenemos en el griego clásico, KOINE, y por supuesto en el griego moderno. I don't want to keep you here all night because I can go on forever. No los quiero mantener en vigilia el día de hoy, toda la noche, ¿no? Pero yo puedo pasar toda la vida en esto. You're very passionate, brother. We'll come to a stop in a moment. Ya vamos a parar en un momento, así que no se preocupen. Plato. Who was Aristotle's teacher? Platón, que fue el maestro de Aristóteles. Yeah. Who was the teacher of Alexander the Great? ¿Quién fue el maestro de Alexander el Grande? Aristotle. Aristóteles. From young kid, Alexander had a private tutor, private teacher. Desde muy joven, Alexander el Grande tenía un maestro privado, un tutor privado. Did Alexander speak KOINE or classical Greek? ¿Qué griego hablaba Alexander? ¿KOINE o clásico? I'm not sure. Clásico. Clásico, dice. El doctor dice que no está seguro. Clásico. Erasmian. Oh, yes. Clásico. Erasmian, someone said Erasmian. They all spoke classical Greek. Todos hablaban clásico. So here we have 500 BC, classical Greek, 400 BC or 403 BC, where they adopted the new alphabet. Mm-hmm. And all writing, official records, everything became officially changed. And down here, 323 BC, Aristotle died.
Okay, aquí entonces tenemos todo este periodo que ustedes están viendo aquí que es subrayado en rojo. Desde el año 500 antes de Cristo es el periodo clásico, luego el 400 antes de Cristo, llegamos al periodo hacia el año 323-322, fue el periodo cuando Aristóteles, y Alexander mueren. Within 1 year of each other, they died. Se llevaban un año el uno el otro en el momento de la muerte. Uno murió un año después del otro. So here we have classical Greek down to 300. Así que tenemos el griego clásico desde el año 500 antes de Cristo hasta el 300 antes de Cristo. Some scholars begin the KOINE period at 322 BC. Algunos académicos o eruditos ubican el periodo del griego KOINE hacia el año 323. This is a technical type of breakdown. Esa es una manera técnica de poder más o menos dividir esos periodos. But if we consider classical Greek here and then KOINE over here from 300 BC and on, so we have something happened there. Something happened. Así que si nosotros tenemos ese periodo que data desde el año 323 hacia abajo hasta mucho más adelante, nos vamos a dar cuenta que algo ha pasado en este periodo. The Attic dialect, mainly Attic, was exported to all the conquered lands. Y lo que ha sucedido es que el idioma ático, que había adoptado aquel alfabeto, ya saben, jónico, se ha extendido por todas las tierras. The Romans they said, we conquered Greece, but Greece conquered us with the letters. Los romanos tienen un dicho que dice, nosotros conquistamos a Grecia, pero los griegos nos conquistaron con las letras. So all the educated Romans, plus the common folk, spoke KOINE. Así que muchas personas estudiadas de Roma aprendieron el griego KOINE, aunque habían algunos por allí, con pocas excepciones, que tenían un mejor nivel. The Apostle Paul studied Greek at the university in Tarsus. El apóstol Pablo estudió griego en una universidad en Tarso. And he studied Aristotle, he studied Plato, he studied all the philosophers, I'm sure, but his Greek is typically a native Greek-born scholar. Así que el apóstol Pablo seguramente leyó las obras de Platón, de Aristóteles, de Alexander y todo eso, el griego clásico. Sin embargo, su griego más bien luce como el griego pulido de un griego nativo. Okay, now, over here, 285 BC. 285 BC is when approximately the year the Septuagint began to be written. Hacia el año 285 marcan esa fecha muy importante, antes de Cristo, 285. Es el periodo aproximado en el que comienza a resurgir o a concretarse lo que es la escritura de la Septuaginta. Maybe a little bit earlier, but around 285. Okay. A lo mejor un poquitico antes, pero es alrededor del 85, 285 antes de Cristo. So this LXX, this is a 70. There were 72 translators, but they rounded the number to 70. So we call this Septuagint 70. Sí, así que esa LXX ya ustedes saben que significa 70, pero en verdad no fueron 70, son 72, pero ellos lo redondean a 70 y de ahí viene el nombre de Septuaginta. Was the Septuagint written in KOINE or in classical Greek? Ahora la pregunta es, ¿la Septuaginta se escribió en el KOINE o en el griego clásico? ¿Qué piensan ustedes? If it was written in KOINE, si se escribió en KOINE, right, then the New Testament is the same KOINE as the Septuagint KOINE. Entonces el Nuevo Testamento tiene que ser el mismo griego KOINE de la Septuaginta KOINE. Matthew, Luke, all the writers, Paul, they quote from the Septuagint into the New Testament. Así que vamos a encontrar que tanto Marcos como Pablo y muchos autores del Nuevo Testamento, ellos citan ellos citan el Antiguo Testamento de la Septuaginta. They do not need to explain the words, translate the words, change the spelling of the words, nothing. They just quote and put it into the text.
Así que ellos no tienen que traducir palabras, nada de eso, ni explicar palabras, ni terminología, ni significado. Solamente ellos agarran el texto de la Septuaginta, lo exportan y lo incorporan en sus discursos. So this KOINE is the vernacular that came down from classical Greek. Así que este KOINE es lo que se conoce como el griego vernáculo, que ha resurgido de este periodo de KOINE, griego KOINE o KOINE. So the Erasmian scholar will say, oh no, KOINE is different from classical Greek. Así que los académicos erasmianos te van a decir, no. El KOINE es distinto y es variado, varía en cuanto al griego clásico, totalmente distinto, diferente. Okay, 285, go back to 322. Alexander, who spoke classical Greek. Regresemos antes de Cristo, donde tenemos a Alexander que hablaba clásico, griego clásico. Who spoke classical Greek. Then down to Septuagint, when the 72 translators wrote the Septuagint. Y llegamos al periodo de 285 alrededor por ahí, cuando los 72 eruditos escriben la Septuaginta. And the Septuagint here would be probably the Pentateuch, the Pentateuchos, the first 5 books of the Old Testament. Pentateuco. El Septuaginta probablemente comenzó con el Pentateuco para esta fecha, más o menos. We think that was the main Septuagint at that time. And then they added more. Ellos agregaron más. What pronunciation did those translators use when they translated the Hebrew scriptures into Greek, into KOINE? Ahora, cuando se tradujo desde el hebreo al griego, ¿qué pronunciación creen ustedes que ellos adoptaron en el momento en que transcriben del hebreo al griego para construir la Septuaginta? Did they use classical Greek sounds or KOINE sounds? ¿Pronunciaban ellos el griego clásico o el griego KOINE? If you say, well, they're different, okay, they're different by how much? Si ustedes me dicen, no, eran diferentes, pero ahora yo les pregunto, ¿cuánta de diferencia? 285, a translator was maybe 50 years old, 60, 40. That translator lived when Alexander and Aristotle were still alive. Algún traductor de estos de la Septuaginta que estaban en aproximadamente sus 40 años, vivieron y coincidieron con el periodo de la vida de Alexander, antes de que muriera. Or the younger translators lived at a time or they were taught Greek by teachers who lived in the classical period. O estos traductores estaban en edad temprana, estaban muy jóvenes, aprendiendo de los mismos maestros que hablaban el griego clásico. No one can say that between the death of Alexander the Great, classical Greek changed a lot and became KOINE around the Septuagint. Nadie va a pensar que hacia el año del periodo del griego clásico, después de la muerte de Alexander, hubo un cambio significativo en ese periodo hasta el año en que se escribe la Septuaginta. 40 years, that's not a long time. 40 años, eso no es un periodo largo. What change can we expect in 40 years? ¿Qué cambios se pueden esperar en 40 años? So here we have the KOINE only by name, but it's the same KOINE from classical period coming down, the same sounds. Así que, queridos hermanos, el hecho de que se hable de una diferencia entre griego KOINE y griego clásico, no estamos diciendo que los sonidos cambiaron. Es el mismo griego clásico, pero llamado griego KOINE porque ya era más popular. Plato tells us that the youth misspell the words because they had a new spelling system. No significa que ellos deletrearon mal una palabra y la escribieron de una forma incorrecta, produciendo variantes, porque había un sistema distinto de pronunciación. That problem continued in the KOINE period, in the Byzantine period, and down to today. Así que no se trata de eso, sino que los problemas comenzaron desde el periodo clásico KOINE y hacia el periodo bizantino, y ocurre actualmente también. That's in a nutshell the idea of evidence. Misspelling really helps.
Así que esta es una evidencia histórica, un resumen de lo que puedo traer yo como evidencia del por qué el griego debe pronunciarse como se pronuncia hoy día, que no hay cambios. Y el problema está en los errores que encontramos en los deletreos. Okay. Oh, well, here it is. So, what you see in modern Greek ¿Qué ven ustedes aquí en el griego moderno? is rooted in KOINE, También pasa en el griego KOINE, periodo de la Biblia, back to classical times. pero te puedes ir incluso hasta los tiempos del periodo del griego clásico. Los mismos errores se cometen. Scholars who say that ita became an E sound. One scholar says it became E in the second century BC. Another scholar says it became an E sound in the second century AD. And somebody else says, no, it's later, 800 AD. Por ejemplo, los académicos no se ponen de acuerdo, ya basta con leer los que proponen la pronunciación erasmiana. Ellos van a decir que el sonido ita, que debe pronunciarse I, comenzó a pronunciarse eta o con el sonido de y te lo van a rastrear hasta 200 años antes de Cristo para relacionarlo con el periodo clásico. Pero luego algunos te van a decir, no, se empezó a decir en vez de ita, eta hacia el año 200 después de Cristo. Y algunos te van a decir, no, en otros libros te van a decir, no, se empezó a decir eta 800 años después de Cristo. No hay acuerdo en ese punto. Now, we can go before the classical period, but I don't know if this is visible. I like to just show you that we have iota, epsilon iota, iota, epsilon iota, eta, omicron iota, epsilon, all the E sounds and the S sounds and the O sounds, starting with what? 6th and 5th century BC. Yo no sé si ustedes pudieran ver estos documentos que yo tengo colectados aquí, evidencias de palabras del periodo antes, muchísimo antes del siglo V, antes de Cristo, y ustedes pueden darse cuenta que los errores que se cometen son los mismos, que tienen que ver con la combinación omicron, iota o epsilon, iota o ita y todos estos sonidos que hemos dicho hasta ahora, y se rastrean, esto se puede rastrear hasta antes del siglo V, antes de Cristo. We have a famous name by Sidney Allen. I don't know if you know the name, who wrote Vox Graeca, the Greek voice in Latin. And he insists that certain sounds changed in Byzantine times. Hay un escritor famoso que influyó mucho en la escritura de la literatura griega y latina, ahorita no recuerdo el nombre, pero él dice que los cambios ocurrieron muchos fue en el periodo bizantino. In the book, and I'm not saying this pridefully at all, but I'm saying it honestly, in my book, I disprove his claim. Así que esa afirmación de esta persona, yo estoy muy orgulloso del trabajo que él haya hecho y todo, pero yo quiero decirle que revisando toda esta evidencia histórica, yo me opongo a esa idea y la refuto completamente. There are other scholars also who have their own ideas or similar ideas as Sidney Allen, but they do not agree on everything. Y hay muchos otros académicos que se parecen mucho que tienen la misma actitud, han documentado lo mismo que ha dicho Sidney Allen, pero en verdad no tienen evidencia, solamente es especulación y no están en acuerdo. Yeah, and if you notice, their writing has certain expressions. It seems that, apparently so, perhaps so, nothing definitive, nothing based on evidence. Y cuando ustedes ven sus escritos se van a dar cuenta que ellos tienen que hablar en términos de hipótesis, parece, es posible, tal vez, quizá. Usan todas estas terminologías porque no están claros ni están seguros y no lo pueden afirmar categóricamente. Eso indica la duda que tienen con respecto al origen de esta pronunciación que hoy se dice que es erasmiana. So, people innocently and naively, ignorantly, they follow their teacher. Lo siento mucho, pero es que hay personas que... Sí, lo siento mucho, pero es que hay personas que, ya sea por inocencia, algunos por ingenuidad u otros simplemente por ignorancia, siguen a sus maestros erasmianos y ahí está el problema, lo siento, pero es así.
if you tell Erasmians today that when you say herete, this is an S sound, not I, and they sort of agree with you, almost agree with you, the excuse they give you is it's easier to remember how to spell it. Sí, si ustedes le dicen, por ejemplo, a un académico, a alguna persona que estudie el griego erasmiano y adopte esa pronunciación, que esa alfa iota debe pronunciarse herete, y ellos te van a decir que sí, están un poquito de acuerdo con eso, pero no es así como se pronuncia. Forget the evidence. Así que te van a decir, olvídese de la It's evidencia. easier that matters. O sea, olvídense de la evidencia porque es mucho más fácil que algo de qué preocuparse. O sea, This is the new Erasmian idea. eso es lo que yo llamo la nueva idea erasmiana. Okay, let's see. We can end up here. Oh, yeah, we've seen that. We've seen that. Okay, and this is the last part. Esta es la última parte, muchachos. The letters and sounds that are disputed by Erasmians. Aquí están los sonidos de las letras que han sido, por supuesto, propuestos por Erasmos. They say vita was B. Él dijo que vita era B, sound, sonido de B, Instead of V. en vez de V, sonido B. They say it's a stop sound, a stop, not a continuous sound. O sea, no es un sonido labidental así, V, sino que es un sonido de ¿cómo se llama? De tranca, o sea, de que uno lo para así, B, explosivo. Right. This is now G. Este es G. The Erasmians. Esto es G en la pronunciación erasmiana. But it is G, continuous sound. Pero es un sonido continuado, así, G. This is pronounced D in Erasmian. Esto se pronuncia D o da en el sonido erasmiano. Instead of the continuous sound. Pero debería ser un sonido continuado, da. Long story short, in the book, I explain in detail how these were continuous sounds, not stops. Yo demuestro en mi libro que todos estos sonidos son sonidos continuativos, no sonidos que son plosivos o explosivos, que se trancan, que se detienen. I just looked at a book, 500, 600 pages about the Greek language, and the author begins by saying the Greek sounds, b, d, g, and all that. No evidence, no explanation. So the student sees that and says, oh, big scholar, who can doubt him? No questions. They follow their scholar. Así que yo, por ejemplo, leí un libro de un autor que tenía 500, 800 páginas, y cuando abro las páginas me doy cuenta que está enseñando el alfabeto y empiezan a pronunciar b, d, k, o sea, los mismos sonidos que estamos hablando aquí. Y entonces yo digo, imagínense usted un estudiante y dice, ¿quién escribió esto? ¡Wow! Un tremendo académico. No hay que cuestionarlo. ¿Quién va a dudar de que se pronunciaba así? Y aceptan eso porque siguen a su maestro. We take care of these sounds, the aspirate H. I have a number of pages on this, but taking care of two different scholars. And I've had input from other scholars saying, you got the point. You're right on. Sí. Not because I say so, but because the evidence, and I explain the evidence. Sí, yo he refutado la idea y he escrito y documentado en mi libro con varias páginas sobre el acento rudo y aspirado. Y he dicho, hey, miren esta evidencia que traigo, y se las he presentado a académicos que lo plantean y dicen, wow, tú por fin has presentado evidencias suficientes para defender tu punto. So the historical Greek sounds are rooted in classical Greek, but for our purposes, we're into the New Testament Greek, right? Podemos revisar los sonidos en el griego clásico, pero para efectos de resumen podemos rastrearlos en el Nuevo Testamento solamente. But at least we know that KOINE of the New Testament and classical Greek are one and the same language that developed into what it was in New Testament times. Así que lo que yo quiero reafirmar es que
los sonidos que había en el griego clásico también existieron en el griego del periodo del desarrollo del griego KOINE, del Nuevo Testamento. That's why we pronounce classical Greek, KOINE, and modern Greek the same way. Por esa razón nosotros pronunciamos tanto el griego clásico como el griego KOINE y el griego moderno de una y única misma manera. Chances are you're closer to New Testament pronunciation than any other pronunciation. Así que si ustedes siguen la pronunciación sugerida, ustedes están más cerca de la pronunciación de cómo pronunciaron en el periodo del griego KOINE y clásico que cualquier otro. Plus, it is today's Greek is a living language that sounds natural and sounds euphonic. Así que quiero decirles que el griego actual es un griego eufónico y es muy vívido y se sigue hablando con fluidez y naturalidad. And it's consistent. Pero lo bueno es que es consistente. Alpha iota is always eta is always no doubt, no questions. Así que alfa y iota suena ita siempre se va a pronunciar ita y iota y siempre así, no hay ninguna duda, no hay preguntas en todos los periodos. So that's a long story short. I think I took quite a bit of your time. If you have questions, we can entertain them now, but I hope that I related to you my heartbeat. It's difficult to do it in a short time. We're talking about years and years of work to come up with this, and I made it very concise. I didn't want to go into extra this and extra that and go 500 pages. That would scare the student. I'm sorry. Yes. Yo pasé muchísimos años estudiando esto, hermanos, para llegar a esta conclusión y lo resumí en este libro. Y esto que les he planteado simplemente sería un resumen. Sé que algunos de ustedes quizás puedan tener algunas preguntas que pudiéramos responder, pero requiere mucho trabajo, pero he llegado a esta conclusión justamente por las evidencias. The thoughts are expressed in short bites, little bites. Didn't get that. The thoughts in the Los book. pensamientos en el libro surgieron poquito a poco. Served in small bites. Se dieron en pequeños mordisquitos. Ay, como que no es tan académico el libro, lo compactó para que se pueda entender. Sí, lo compactó. Y no hubiera temor por parte de los estudiantes a ver un libro de 600 páginas y académico. Lo hizo resumido y lo en pequeños mordisquitos de una manera entendible para una audiencia que pudiera comprenderla y no se asustaran los estudiantes. Yo quiero hablar español, pero no puedo. You did it. You did it right. Ya lo hizo. You got it. See, the pronunciation is very, very much like Greek. Yes. So Me gustaría hacer una pregunta. You're blessed to have Pastor Medina teaching you Greek. I'm very proud of you. And I have so many friends all of a sudden. We share common thoughts, same interests, and goodness. It's the Word of God. It's the New Testament. We're talking about, treating the New Testament right, from spelling, sounds, to meaning. It's not just the meaning. The whole language is involved. Mm-hmm. And you do yourself a big favor when you stick with the pronunciation your teacher is teaching you. I really appreciate that. All right. Sí, él ha dicho que bueno, que está muy contento de que por lo menos mi persona esté enseñándoles el griego y que tenemos muchas más cosas en común que lo que pudiéramos pensar, al igual que también tiene amigos en el sur de América y todo esto, y comparten muchas cosas en común, y que el idioma es algo muy importante que nos favorece mucho en nuestra educación. You're all my friends. Ustedes todos son mis amigos. Likewise, thank you. Until you see all the questions they have, and I'm just kidding. Go ahead. A ver, vamos a recoger 5 preguntas pues de la audiencia. 5 questions very quick, okay? As long as Dr. ZACHARIOU doesn't have to go back to the very beginning of the conference, okay? I'm just kidding. Okay. Vamos a ver, Rosales, go ahead. La pregunta que voy a hacer va a ser acerca de la diferencia o distinción entre el griego en poesía o filosófico y la distinción entre el griego común. No entendí muy bien eso. Entonces es lo que le voy a preguntar, pero lo voy a hacer en inglés. I have a question, Dr. ZACHARIOU, as far as the
difference in the literature Greek and the, was it poetic Greek or philosophical Greek? I quite didn't understand the difference. Would you be able to, if you The would be so kind? poetical Greek, poetic works, when poetry in Greece was not rhyming, like the syllable sounds like the other two lines above. It's not rhyming so much, it's the meter that counts. So you have Homer, for instance, that has a dactylic meter, which means that beat is consistent. And the whole Iliad and the Odyssey is based on poetry of that, the epic poetry, which is based on meter and rhythm. So the pronunciation was the same. It was just that it was more rhythmic, I would say. Yeah, that rhythm, the rhythmic part is to convey color, to convey feelings, to convey a consistent, it's emotions. Like the beat itself speaks for itself. Interesting. It's not rhyming so much, but that is for poetry. People do not speak in poetry. Just like today, people don't speak in rhyming sentences. Yes. There's another question here. That's a good point. So it's just more musical or something like that, and conveys emotions and feelings and those kind of stuff, right? That's what you mean, kind of. So básicamente la pronunciación es igual, nomás pues en poesía, como nosotros no hablamos el español en poesía, ¿no? En ritmo, es la única diferencia, que había ritmo, había emoción, había sabor, pero la pronunciación es Entonces, in few words, just another question, going to the second question right now, Dr. Zachariah. We have here someone who's asked, okay, so it means that KOINE Greek pronunciation is the same as classical Greek pronunciation, and so on, Byzantine pronunciation is exactly the same? Okay, we take the phonemic sounds. Mm-hmm. When you take a word, we don't know how ancient Greek sounded. We don't know. We don't have any recordings of anything 200 years ago, even the Byzantines, you know. We go by what is written. Mm-hmm. That is the basis. Okay. So, did you want to explain that? Sí, yes. Yo le pregunté a él que si, entonces se puede decir que si la pronunciación del griego KOINE es lo mismo que la pronunciación del griego clásico y del griego bizantino. Y él dice que nadie exactamente tiene un audio para poder probar cómo pronunciaban, pero lo que de eso se desprende es de los sonidos eufónicos y diagráficos que encontramos en los errores que se cometen durante todos esos periodos, que son exactamente los mismos. Entonces, de ahí está la evidencia. So does it mean, Dr. Zachariou, that we don't need a recording audio to understand that the same mistakes and pronunciation should be the same because of the mistakes and errors they wrote or something like that? That is the basic evidence, the interchange of letters that stood for the same sound and is traceable all the way to classical Greek. Mm-hmm. With the new alphabet, new spelling was introduced, and there was a lot of confusion. And then the ita, for instance, if it was close to an S sound, it is already, by what Plato says, that people interchanged ita with epsilon, iota, and iota. That tells you that in his time, it had begun to roll. We don't know exactly how they sounded, of course, but if you take the word in isolation by itself, or a phrase or a short sentence, you're pretty close. If you were to read a few words in Greek the way you do, and you read a little bit of Aristotle's writing, Aristotle would understand you. Sí. Because the phonemic sounds are the same. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos como evidencia son los sonidos fonémicos, lo que es la fonética, y podemos rastrearlos históricamente hacia el periodo clásico. Yo le pregunté a él que si necesitamos alguna grabación para poder determinar el sonido de las palabras, y él dice que no, que se puede corroborar por lo que dijo Platón, que ellos, el sonido, por ejemplo, de la ita, Platón dice que ellos confundían ese sonido de la ita, que suena I,
Platón registra en su obra que ellos escribían por ita, en vez de escribir ita, escribían epsilon iota, o omicron iota, o todos, o ¿verdad? O ita iota, confundiendo el sonido de la ita, que era uno solo, pero es porque hacen el mismo sonido. Entonces eso más bien prueba que ita siempre se ha pronunciado ita y no eta, como algunos proponen en la pronunciación erasmiana, que es lo que tenemos ahí lo que ustedes están viendo ahí arriba. Y esos mismos errores que se cometen hoy en el griego moderno se cometen en el griego clásico y en el griego del periodo cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego KOINE. All right. By the way, when you say this iota is not a iota, it is an adscript. And I don't want to go into it, but it's historical linguistics. Before the 5th century, 6th, 7th, 8th century, the Dark Age of Greece, when they came out of the Dark Age, they saw the language had changed a lot. So they put a stroke to cover the missing letter. Oh, ok. Ellos cuando faltaban algunas letras, le colocaban como algo allí, y eso es lo que dio origen a lo que hoy conocemos como la iota suscrita, que lo encontramos en el caso dativo y en muchas otras palabras. We have those in some verbs and some dative cases, right? The iota, the subscript iota. Yeah, this is the adscript and later became a subscript. Sí, era la misma letra como la iota, pero terminó siendo la iota suscrita en esas letras. So this is not really a iota, it's a compensatory mark. Y en verdad no es siquiera una iota, así le llamamos nosotros, pero en verdad es como una marca compensatoria de una letra que faltaba. Y así se convirtió en iota. For the missing letter or sound. Era ya sea que faltara un sonido o una letra que faltaba y se identificaba con ese símbolo que era como una pausa. Ahí faltó algo y se marcaba ahí, compensatorio. Right. After a couple hundred years, down to classical times, this looks like it's part of this. So they're associated with that. So they pronounce it E, whether it's with the stroke or by itself. E. Así que se sigue pronunciando I, ya sea que tenga la marca compensatoria o no la tenga. De todas maneras, se tiene que decir I, porque es ita. So when you say something in the dative, like a feminine word in dative, you put the subscript. They call that iota subscript, but it's not iota. Ok. Normalmente cuando tenemos el caso, ¿cómo se llama? Cuando tenemos una palabra en caso dativo, que termina en género, en esa ita, indicando un caso femenino también, pero indicando el género femenino, esa marquita que tiene ahí abajo, por lo general nosotros le llamamos iota suscrita, pero en verdad eso no se llama así, es una marca compensatoria. I have a video on the subscript. It's only 5 minutes, I think, and you can look it up. I'll give the number of the video. You go to YouTube, here it is, Greek pronunciation 8, number 8, Greek pronunciation 8. If you go on YouTube, Greek pronunciation 8, it will explain to you about the history of this subscript. It's good to know. Sí, si ustedes van, por ejemplo, a mi video, yo tengo un canal de YouTube y ahí publico cómo pronunciar el griego. Y en el video que se llama Pronunciación del Griego número 8, yo hago un video cortito de unos 5 minutos donde explico en sí qué es esa iota suscrita, cómo fue que surgió la evolución y toda la parte histórica. Así que pueden ir ahí, es bueno saberlo. I will share that video with them later in my group. So yeah, the Erasmian scholars are trying to pronounce this as a long double sound of some sort, and then alpha and omega with the subscript. And they thought it was a diphthong. And I don't know where they come up with that idea, but dice they write a book on it, you know. Sí. Los erasmianos cuando ven esa iota suscrita, que llamamos iota suscrita, entonces ellos tratan de decir que ese sonido tiene que duplicarse porque está implicando un sonido largo, iota y la ita. Entonces, y eso lo agrandan, lo mismo con el omicron o omega, la omega sobre todo que tiene esa marquita compensatoria. Entonces ellos dicen, no, saben que ahí está un diptongo, pero en verdad no sé de dónde vienen esas ideas porque no se puede rastrear eso históricamente. In fact, this scholar says
give up in plain language. Stop it, you cannot do it. I tried so many times to pronounce it right, I don't know how to pronounce it right. So pronounce it the modern Greek, the Byzantine way. Sí, entonces tratan de pronunciar la palabra, pero en verdad que nadie puede saber cómo se pronunciaba eso porque, y es más, eso es inconsistente. I read in your book that you said that Erasmian pronunciation is artificial and also inconsistent. And I have seen that in some scholars who sometimes when they are doing some syntax analysis, they are not consistent with the pronunciation because you hear them and then you hear another, you listen to someone else, you watch someone else, and they are not consistent with the pronunciation. They are artificial and not consistent. It's not consistent. In fact, one Erasmian said, rightly so, he says, follow the pronunciation of your teacher. That's it. Yes. Because he is different from the other teacher. See, and doesn't constitute a motivation for me when I take courses when I was doing my my bachelor degree in theology, because I didn't see that consistency and I got disappointed. But when I got your system and I realized that it was a euphonic and diagraphic language, it was very easy for me. And I said, well, when I open an academy or school of Greek, I will adopt this system for them. And that's what I'm doing. It's not easy, but they are trying to get it. It's you know, so. And again, we don't know how ancient Greek sounded. We don't know how New Testament authors sounded. We don't know how people sounded 200, 300 years ago, because the voice contours change. It depends on culture. It depends on environment. But if you read the word by itself with the right phonemic sounds, those people would have understood you, whether it's 200 years ago, 500 years ago, 2,000 years ago, because the same phonemes have come down. Greek has only 5 vowels, 5 phonemic vowels. Spanish, a, e, i, o, u. It's not like English where you have so many more that can change from New Zealand to Canada to United States, to the pronunciation can change, you know, because the more sounds you have, the more change you're likely to experience. Yes. But when you have only 5 vowels, look at Latin had 5 vowels and Spanish has 5 vowels today. French went a different way. French went so many vowels. English, a Germanic language, so many different vowels and difference. But anyway, again, the thing is, you are sure as you can be that the modern Greek pronunciation, the historical Greek sounds rather, come closer to the New Testament pronunciation than any other kind. Sí. Bueno, yo le pregunté a él que, bueno, que una de las cosas que desmotiva a uno es porque él escribió en su libro también, lo documentó, que el griego erasmiano es inconsistente y también es artificial. Y es una de las cosas que constituye una desmotivación para mí cuando yo fui por ejemplo, que hice mi pregrado en teología, me di cuenta que uno ve 4 semestres o 3 semestres o 2 semestres de griego y uno se da cuenta que la pronunciación varía de un exponente a otro. Uno ve un video o escucha a un exponente haciendo un análisis o algo y se da cuenta que no hay consistencia en la pronunciación. Y eso constituye para mí una desmotivación porque no hay un sistema que uno pueda seguir consistentemente y es confuso. Entonces, cuando yo conocí al doctor ZACHARIOU, cuando conocí al doctor ZACHARIOU y vi que estaba haciendo videos en YouTube y todo eso, le pregunté de su academia, da clase en Mesh Institute, I think. Entonces, Bible Mesh Institute. Entonces tomé su libro, tomé su curso de pronunciación leída fluida. Me gustó el sistema y dije, cuando algún día tenga alguna academia, voy a enseñar este sistema. Against any academy or institution or seminary that teaches, that teach using the systematic approach of Erasmian. Against that, I decided to use Dr. ZACHARIOU's explanations and systematic approach to teach in my group. And that's awesome. And some people criticize me. Why are you pronouncing that? That's Greek. That's modern Greek. That's not Erasmian. That's not KOINE Greek or whatever. But they have the same problem because they can accuse us that we don't know. We don't have a recording as evidence, but they don't have any recording either to show us as evidence that was Erasmian pronunciation that is the valid one. So it's the same problem. Entonces, I will translate that for them as well. So yo les decía
estoy mezclando entre inglés y español porque voy a la vez dialogando con el doctor aquí, que es inconsistente, es artificial y finalmente uno se desmotiva hasta que conocí al doctor que da clase en el Instituto Bíblico MESH y tomé su curso de lectura fluida, que también tiene algunos videos en YouTube. Compré estos libros que son maravillosos y me empecé a dar cuenta que es un sistema bastante consistente y que solamente depende de eufónicos y diágrafos, y lo empecé a adaptar en nuestra escuela y estamos viendo estos resultados. El doctor ha dicho también que si seguimos esta pronunciación, que no se le debe llamar pronunciación griega moderna, sino pronunciación sonidos históricos, pronunciación de sonidos históricos, y está seguro que como es un sistema que solamente tiene 5 vocales, al igual que el español, no como el inglés que tiene diferentes sonidos y es bastante dramático para aprenderlo, sin embargo uno puede rastrear y él está seguro que si habláramos con el sistema como hablamos hoy, los autores del Nuevo Testamento hubiesen sido capaces de entender por los errores que ve en las formas escritas. Well, Dr. Zachariou, thank you so much for your time. There's a person here in the chat saying, hey, I don't want the program to finish. Go ahead. We're gonna continue because the program is too informative and it is very valuable. But if you wanna pay a fee to him, it's okay. Si quieres pagarle una tarifa al doctor por más tiempo, dele pues. One more question and we're ready, Dr. Zachariou. Is there one way you can tell us, if it is something that you can do, the Lord's Prayer for us? Sure. Finish with that. ¿Podemos terminar con el Padre Nuestro en griego? Yeah, if you have Matthew chapter 6 verses, you can open it up and follow, but I'll do this from memory. It is my second video, number 2, Greek pronunciation 2. At the very end, I have the Lord's Prayer. And I think I'm going to isolate it, take it out, or reproduce just the prayer only. Mm-hmm. Some people have asked for that. But I make a short video with the prayer only. Sí, le estoy pidiendo a él que por favor termine con el Padre Nuestro para nosotros, y él dice que pueden abrir la versión de Mateo 6 para que sigan si ustedes quieren. Pero I will tell Dr. Zachariou that he's wrong in the pronunciation of the accusative imon, because it's himon with the aspirated sound. Just kidding. Le estoy diciendo que está equivocado porque el sonido debe ser himon, porque es el espíritu rudo, pero does it go there or not? We will see it. But they also go himon. It's not himon either, it's humon. And then the omicron iota is also. Yes. Ita is a. I can't believe it, but it's amazing. Unreadable. No se puede leer entonces. Right. And not all of them do it, but yes. So the Lord's Prayer. Okay. Pater imon o endis uranis aiestito to onomasu el theto I basiliasu genithito to thelimasu os urano ke epitis gis. Ton arton imon ton epiusion dos imin simeron, que apes imin ta opelimata imon, os que mis apiemen tis opiletes imon, que mi isenengis imas inspirasmon, alarise imas apotuponiru, oti su estin I dinamis, que I doxa isus eonas ton eonon. Amin. Amin. Basilia, que dinamis, que doxa. I left out Basilia. But anyway, you can see that in verse video 2 at the very end of it. Está en su canal en el video número 2. Ustedes pueden ir ahí y escucharlo. All right. It's amazing. One of my students, if I may say this, in a Greek class, he learned that the word patir is father, and the vocative case when you call on God, you say pater. Patir, nominative. Pater, when you pray, you address God. And he looked at me, he said, you say pater, no patir? I said, pater is the vocative case. And tears came down to his face. I don't know, but he was touched by that. Wow. It became so intimate to him. He said, so you changed that because of the meaning. He just had tears in his eyes. Wow. A very serious guy, but I thought I'd share that. Yes, yo creo que él dice que tiene algo anecdótico que compartirnos ya para cerrar, muchachos, que él hizo el video
diciendo pater y mon, y un muchacho le dijo, ya va un momento, o sea, no es patir, porque tenemos la ita ahí. ¿Cómo que usted va a decir pater o pater? Y él le dice, no, lo que pasa es que, ¿por qué no se debe decir patir? Y él le dice, no, lo que pasa es que pater es en el caso vocativo, cuando uno invoca, cuando uno ora, cuando uno llama, pater, está llamando a Dios, uno dice pater. Y el otro es patir en el caso nominativo, cuando está funcionando como sujeto o algo así, o complemento en una oración atributiva. Entonces, cuando él dijo eso, cuando tú dices pater, es una relación de intimidad, un llamado a Dios, una invocación, una oración. Y el muchacho comenzó a llorar. Vean cómo eso, tan aparentemente insignificante, yo no puedo explicar por qué el muchacho se puso a llorar, pero la explicación le pareció a él preciosa de saber que hay una diferencia entre pater y patir. Yeah. When you become intimate with New Testament Greek, the sounds, the language, the meaning, the life in the scripture, then you're glad for what you're doing now. And goodness, your teacher, Pastor Medina, is offering that for free, and grab it. It's a gift. Take Amen. it. You're in good hands. Thank you, brother, for those encouraging words. Gracias por sus palabras de ánimo. Él dice que cuando ustedes entran en intimidad con el Nuevo Testamento, la relación de los sonidos, las palabras, y se toman esto en serio, y además que se les está dando gratis con el pastor Medina, bueno, imagínense, tienen que tomar ventaja de todo esto porque esto es precioso y después le van a empezar a encontrar el sentido a lo que realmente se quiso decir en el Nuevo Testamento. Así que los animo a que sigan adelante. Can we show your book? So may we see your book one more time? Yes, here you are. Please. So you want, let me show. That one, yes. Volume 1? The pronunciation, this is highly recommended if you want to learn the pronunciation very quick. Look at this. You see it? Okay, is that volume 1? Yes, that volume 1. That's the one that volume 1 is now published. It's this one. Oh, is that the one that is published? Oh, published? Yeah. Okay, Yeah. it's diferente ahora. But I have to get that. Is that the same or? Pretty much the same. 95% of what you have is here. The same. Okay, that's great. I will try to get it Thank you. because that 5% is probably useful as well. El segundo es se llama, esto es la pronunciación, no, el segundo es de pronunciación. This is the reading, the fluency, the euphonic and digraph. Yeah. This one, este es el que yo hice con él, que es de diágrafo y eufónico, que es lo que yo les he dado a ustedes en pronunciación. Yeah. And the third one that is new, he just published this recently, that is great, es de gramática. Claro, está en inglés. I hope that we could translate that into Spanish as well. Ojalá pudiéramos traducirlo al español because that is useful. It has a lot of exercises that you can see here to learn and build up the vocabulary and learn grammar concept. That is highly recommended. And he has some exegetical notes right here at the bottom part, right here, that I consider that are very useful. Something that, for example, the book of Dr. Wallace, translated to Spanish, doesn't have. He has exegetical notes here that are very valuable, and I appreciate that he did. So I highly recommend this book as well. Yo recomiendo este libro altamente y ojalá lo podamos tener en español. Es de gramática, recientemente lo publicó y es muy valioso. Well, anyone who wants to thank Dr. ZACHARIOU from here, I know that all of you did. I have seen all your comments over here. Yo he visto algunos de ustedes que ya han comentado, han agradecido al Dr. ZACHARIOU. We don't want him to go. We don't want him to let him go. But thank you for your time, Doctor. Thank you so much for your time. You've blessed us very much. My honor. The Latin Hispanic community need more people like you in our lives to teach us, to show us, and very thankful for Brother Medina to be able to be that mediator and bringing people like you into the platform and introducing the Latin world, the Hispanic world to these things. So thank you very much. Yeah, this will explode, I'm sure. Yes, it will. Yes, it will. Dr. ZACHARIOU, I have one more word to tell you. Sure. You know that you have been influencing all of these kinds of people from different kinds of the world, Hispanic world. We have people from a tribe, we have people from Costa Rica, from Chile, we have people from Mexico. There are people from all the Hispanic world. They come from different backgrounds and languages even,
and they are very interested in being taught. And that motivated me recently. I opened a course to teach them English, because what I do, part of my ministry is to get information from the American world that are not available in Spanish, try to summarize it and give it to them, because Latin American is not, they don't have the culture of reading. But I'm trying to, and I open a YouTube channel with over 8,000 subscribers right now. God has grown that, and I give them what I get in English. And I decided to open an English course to teach them to make all of these kinds of materials available and readable for them, so they can access to those information that they are in disadvantage in regard to ourselves. And that's what I'm doing for free. All of these kind of things, I do it for free because I love God's people, and I want them to grow and come to the same level that probably God has allowed me by his grace to be on right now. So thank you so much. And I appreciate the hard work that you have and the time that you have invested in giving us. And even probably when you wrote those books, probably you didn't have in mind that it was going to influence a Hispanic pastor that is also influencing Latin America, Central America, and all the Hispanic world. And so we thank you so much for that. This is a linguistic miracle. Yes, es un vehículo. I think it's God's doing. That's what it is. Amen. Yes. God is in it. So that's a thrilling part. Yes. Thank you so much. Muchísimas gracias. Muchachos, yo le dije al doctor que cuando el doctor escribió estos libros en inglés, él no tenía idea que iba a influenciar el mundo hispano, pero bien, como hay personas aquí de Chile, de México y de todas partes, y parte de mi ministerio, para que ustedes conozcan un poco de mi ministerio, es obtener esta información que yo sé que no es accesible al mundo de Latinoamérica por la barrera del idioma. Sin embargo, yo pido permiso a estos autores para hacer un resumen, compartirlo con todos ustedes, ya sea en campo teológico, lo que sea. Y por eso Dios ha puesto en mi corazón recientemente que he abierto un curso de inglés porque hay una gran cantidad de información que ustedes tal vez se pierdan justamente por la barrera del idioma, pero el doctor cuando escribió esto no tenía en mente que iba a influenciar a un pastor hispano que iba a llegar también a ustedes a la misma vez, y yo estoy muy agradecido por eso y los motivo a que sigan adelante. Thank you so much. We have finished. We have this session has to be over right now, but thank you so much. I will thank Dr. Zacchario for coming and joining us in the show tonight. Thank you, David Exoye, Edwin Bravo, and all of those people who are here and those who were not able to be with us today because of work or compromise at churches or whatever. This video will be available on YouTube. Thank you so much. Este video estará disponible en YouTube. Gracias a los que vinieron, gracias al doctor Zacchario, gracias a todos los que están aquí presentes y los que no pudieron venir también por razones de trabajo, compromisos eclesiales o lo que sea. El video quedará en YouTube. Thank you so much. And el doctor Zacchario no nos está cobrando ni un solo centavo para esto. Él dijo, yo no voy a cobrarles absolutamente nada porque ese era el compromiso y no estamos compitiendo absolutamente con nadie. El compromiso del doctor fue, si ustedes le enseñan este sistema a ellos, cuando tengo un nivel mixto, avanzado, intermedio, yo voy y les doy una conferencia de las razones de nuestra pronunciación. Así que tengan confianza, estamos respaldados por la academia. Go ahead, keep it up, and thank you so much. See you later. Thank you. God bless you all. Take care. All right. Or you go where I kick you out. O se van unos pateos de aquí, pues. Thank you. Good night. Okay, good night. Night. Thank Bye. you. Thank you. God bless. Thanks, Dr. Zacchario. Buenas noches. Bye. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Bye bye. Pastor Winston. Ajá. Gracias, hermano. No, gracias a ustedes. Estamos a la orden. Adelante. Sigan adelante y más nada. Amén, brother. Qué bendición. La mera verdad que realmente el mundo hispano carece de materias que el mundo en habla inglés o de los lenguajes europeos tienen mucha perla, ¿no? Mucho material edificante, y pues gracias a Dios que te levantó a ti, hermano, para hacer esta fuente a nuestra raza hispana de Centro y Sudamérica que necesita estos materiales para ser edificados y encontrar perlas y llorar, como ese anécdota que contó, o llorar cuando encontramos una cosa que nos llegue al alma, y llorar de emoción, de gratitud, y todo esto es posible por personas como tú, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde, orando por ti, por todos ustedes, y sigamos adelante. Gracias por permitirme participar, hermano.
realmente. Muchísimas gracias, porque eventualmente mis niños se portaron mal y tenía que irme a corregirlos, a decirles algo, y era bastante difícil para mí, pero yo agradezco mucho tu participación y tu apoyo. Y eventualmente no iba a poder venir, pero vino. Gracias, Paola. Gracias, Omar. Gracias, Billy González. Gracias, Bigman Ross, José Robles, José Tapia, Juan. Tengamos confianza en lo que estamos aprendiendo. Sigan adelante. Estamos bien respaldados, gracias a Dios. En el año 2022 vamos a tener el honor de tener al doctor Wallace con nosotros también. Ya he estado hablando con él. Lamentablemente no puede ahora porque está muy lleno con el estudio de la crítica textual y todo esto, y muchos compromisos, y hay que caerle adelante, pero me lo prometió a principios de enero del año que viene, Dios mediante, si Dios así lo permite. Pero estamos haciendo contrato con otros académicos, así que estén atentos. Tenemos que seguir haciendo esto que edifica más. Y bueno, hemos aprovechado un buen tiempo. Gracias, Paola, que a pesar de que Paola no es alumna de nuestro grupo, vino a respaldar y a practicar su inglés también con nosotros, que es un tiempo muy valioso. Pastor Riquel, allá en Colombia, Dios le bendiga grandemente. Hemos pasado un tiempo muy hermoso. Bendiciones. Y yo no soy nada sin ustedes. Ustedes son prácticamente la base, y son agentes multiplicadores de lo que van aprendiendo a través de este pobre loco esclavo de Cristo. Un abrazo a todos y tengan muy buenas noches. Pues descansen. Buenas noches, hermano.